Estás manejando por la autopista y un tráiler de 18 ruedas se acerca rápidamente por detrás. Tienes que cambiar de carril. Miras por el retrovisor. Hay suficiente espacio. Te fijas en las palabras del espejo. Los objetos en el espejo están más cerca de lo que parecen. No es broma. Lo mismo ocurre con la Vía Láctea. Hay otra galaxia que se dirige hacia aquí. Y como el tráiler, está más cerca de lo que parece. La galaxia de Andrómeda, o M31, como la etiquetó originalmente Charles Messier, en su catálogo de 110 objetos difusos en 1774, ahora se llama oficialmente NGC 122 o Nuevo Catálogo Galáctico 122. La galaxia de Andrómeda, una galaxia espiral más grande que la Vía Láctea, es tan grande y está tan cerca que se puede ver sin necesidad de un telescopio. De hecho, a simple vista parece la mitad de ancha que la Luna. Se calcula que la galaxia de Andrómeda contiene 1 billón de estrellas frente a las míseras 300.000 o 400.000 millones de estrellas de la Vía Láctea. Para ver a la galaxia de Andrómeda, hay que dejar que los ojos se adapten a la oscuridad. Esto puede llevar unos 10 minutos mientras las pupilas se dilatan para captar toda la luz posible. M31 se ve mejor desde finales del verano hasta el invierno, cuando el gran cuadrante de Pegaso o cuadrado de Pegaso está en lo alto. Dibuja una línea a través del gran cuadrante en diagonal hacia arriba desde la estrella de la esquina inferior y luego ve un poco más allá del cuadrante. Ahí está. Pero todavía no podrás ver lo grande que es a menos que mires de reojo. Si la miras fijamente, la galaxia tenderá a desvanecerse. Para ver el tamaño de la galaxia de Andrómeda hay que usar la visión periférica. Esta te permite ver la luz con más sensibilidad por la noche, pero sin color. Los marineros han usado la visión periférica por siglos para ver luces débiles en el océano o en la Tierra. Aristóteles la utilizó para observar el cúmulo estelar M41 en el Can Mayor, tal y como describe en su libro Meteorológico. En una fotografía telescópica, la galaxia de Andrómeda aparece 6 veces más ancha que la Luna, porque a simple vista solo podemos ver el centro brillante de la galaxia. Una fotografía telescópica muestra lo enormes que son los brazos espirales de M31, y esta bestia de galaxia se dirige hacia nosotros. Estamos ante una futura colisión masiva de galaxias de, proporciones galácticas. Cuando eso ocurra, la humanidad podría tener que trasladarse a otra galaxia para habitarla. Quizá vayamos a la galaxia del Molinete en el asterismo de la Osa Mayor. ¿Cómo sabemos que la galaxia de Andrómeda se está moviendo hacia nosotros? Con una herramienta llamada espectroscopio. Después de la cámara, el espectroscopio es el accesorio más importante de un telescopio, excepto el ojo humano. Nuestros ojos solo ven la luz. No tienes a ese gran caballo en tu ojo, solo tienes la luz que refleja el caballo en tus ojos. Lo mismo con el espacio, solo vemos la luz que viene de allí. Así que si vamos a entender al espacio, tenemos que entender la luz. Y eso no era una tarea fácil para los astrónomos del siglo XIX. La invención del espectroscopio supuso un gran avance en la comprensión de la luz que llega a la Tierra desde el espacio. Con un espectroscopio, los astrónomos pueden saber en qué dirección se mueven los objetos en el espacio, así como los elementos que producen la luz. Cuando oyes que se acerca una ambulancia, oyes que la sirena se hace más fuerte y alta, y cuando pasa junto a ti y se aleja, oyes que el sonido de la sirena se hace más débil y bajo. El cambio en la frecuencia del tono depende totalmente del movimiento de la fuente. Esto se llama efecto Doppler, en honor al físico y matemático austríaco Christian Johann Doppler, que explicó por primera vez el efecto en 1842. La sirena de la ambulancia no cambia de volumen. Las ondas sonoras se comprimen al acercarse y se estiran al alejarse la ambulancia. El espectroscopio dice que las ondas de luz muestran el mismo efecto Doppler que las ondas sonoras. Se comprimen cuando la estrella o galaxia se acerca a nosotros y se estiran cuando se aleja. Por lo tanto, la luz de una galaxia que se acerca aparecerá ligeramente más azul, corrimiento al azul, un ligero aumento de la frecuencia. Y la luz de una galaxia que se aleja aparecerá ligeramente más roja de lo normal, corrimiento al rojo, una ligera disminución de la frecuencia de la luz. En 1929, Edwin Hubble, que da nombre al telescopio espacial Hubble, publicó su estudio espectroscópico de 46 galaxias, cuya luz, excepto la de una, se corre al rojo, es decir, se alejaba. El estudio de Hubble proporcionó la primera prueba de que el universo se estaba expandiendo. Cuanto más lejos estaba una galaxia de la Vía Láctea, más rápido se alejaba. Esta fue también la primera prueba de que el universo comenzó con un Big Bang. La única galaxia cuya luz se corrió hacia el azul, moviéndose hacia la Vía Láctea, fue M31, la galaxia
400.000 km/h parece una velocidad bastante alta para tener una colisión. Esa es la velocidad que indican las mediciones espectroscópicas del corrimiento al azul de Andrómeda. Será un gran lío cuando ocurra. Pero, ¿cuándo pasará? Para determinar cuándo van a colisionar las dos galaxias, tenemos que determinar la distancia entre ellas. Y para eso, necesitamos ¡pum!, supernovas. Las supernovas de tipo 1A son lo que se llama velas estándar. Al igual que sabemos lo que brilla una vela, sabemos lo que brilla una supernova de tipo 1A, su magnitud absoluta. Una supernova de tipo 1A aparece cuando una enana blanca colapsa bajo la presión de todo el gas que ha estado absorbiendo gravitacionalmente de una estrella compañera. Observando la galaxia de Andrómeda y midiendo el brillo aparente de una supernova en la galaxia, es posible calcular su distancia. Como la intensidad de la luz disminuye inversamente con el cuadrado de su distancia, llamado la ley inversa del cuadrado, comparando el brillo aparente de una supernova en la galaxia de Andrómeda con su brillo absoluto, ¡voilá! Obtenemos una distancia aproximada de 2,5 millones de años luz. Como un año luz son cerca de 9,5 billones de kilómetros y la galaxia de Andrómeda está a 2,5 millones de años luz, aunque se acerca a la velocidad de unos 400.000 km/h, tenemos unos 4.000 millones de años antes de la gran colisión. Así que puedes esperar hasta después del almuerzo o tal vez la cena para comenzar a empacar. Como dato, si vemos la galaxia de Andrómeda como era hace 2,5 millones de años y se ha estado moviendo hacia la Vía Láctea todo este tiempo, ¿qué tamaño tendría en el cielo ahora? Tan grande como ese tráiler en tu espejo retrovisor. Pero, ¿en serio tenemos 4.000 millones de años antes de que las galaxias choquen? Hay varios otros factores a considerar. Las galaxias menores vinculadas gravitacionalmente a la Vía Láctea y a la galaxia de Andrómeda serán engullidas por sus galaxias anfitrionas. Teniendo en cuenta la desigual distribución de masas que se producirá, la colisión galáctica de la Vía Láctea y Andrómeda se verá afectada. Algunos científicos dicen que no será un impacto directo, sino más bien un golpe lateral. Y luego están los halos galácticos de cada galaxia. Esto es lo que el proyecto AMIGA ha descubierto sobre el halo de estrellas y gas que rodea a la galaxia de Andrómeda. Utilizando el telescopio espacial Hubble, los investigadores pudieron observar cómo la luz de los cuásares brillantes y distantes era absorbida por el gas, mayormente invisible, que rodea la galaxia de Andrómeda. Mira los resultados. Fíjate en M31 en el centro. Si lo mismo ocurre con la Vía Láctea, y no hay razón para pensar que sea diferente, los halos de las dos galaxias se están tocando ahora. La colisión ya ha comenzado. También cabe preguntarse qué efecto puede tener las nubes de materia oscura que rodean a cada galaxia en una colisión inminente, o que están teniendo ahora. Pero basta de especulaciones. Dentro de 4.000 millones de años, el Sol habrá aumentado su brillo en su camino a convertirse en una estrella gigante roja, y los humanos ya habrán encontrado otra galaxia que habitar. ¡Feliz viaje, queridos humanos! La Vía Láctea es uno de los mayores misterios que existen, literalmente. Es difícil saber qué tan grande es nuestra galaxia. Y una de las principales razones es porque vivimos en ella. Piensa en ello como caminar por una gran tienda. Notas que es grande, pero no puedes estar seguro hasta que realmente lo ves con vista de pájaro. La Vía Láctea está formada por miles de millones de estrellas distantes que parecen una cadena de luces desde lejos. Entonces solo necesitas medir la distancia entre estas estrellas y listo. Tienes la respuesta. En realidad no. Podría haber olvidado mencionar las nubes de polvo que bloquean tu vista. Algunos científicos fueron lo suficientemente insistentes como para ejecutar modelos informáticos de cómo se forman y evolucionan las galaxias. Hay un halo alrededor de nuestra galaxia. Entonces los científicos querían ver si había algún tipo de callejón sin salida en la Vía Láctea. Descubrieron que se extiende a 100.000 años luz de su centro. Probablemente signifique que toda la galaxia tiene alrededor de 200.000 años luz de diámetro. El problema con esta estimación es que los halos no suelen tener un borde final, ya que simplemente se desvanecen. Es como apuntar una linterna y tratar de ver con precisión dónde termina la luz. En 2013, el telescopio espacial Hubble capturó una imagen de algo a 25 millones de años luz de distancia. Resultó ser una galaxia espiral llamada más tarde ESO 3738, con al menos otros 7 vecinos galácticos, y esta galaxia es tan delgada como un hotcake muy brillante. El telescopio también tomó una foto de otro cúmulo de galaxias a 65 millones de años luz de distancia. Se llamó IC 335. Es otro glorioso hotcake brillante que flota en la inmensidad del espacio. Las imágenes que tomó el telescopio no son las más precisas. Es difícil saber qué es exactamente lo que está enfocando.
Estas galaxias de disco tienen muchas nubes de polvo que pueden extenderse a lo largo de cientos de años luz. Se encuentran principalmente cerca de los centros de las galaxias y son invisibles a la luz regular, pero se pueden detectar con la ayuda de un filtro azul. De todos modos, esta galaxia IC335 es un disco ovalado con enormes nubes de gas y polvo. Esto significa que las estrellas aparecen constantemente allí, pero no todas las galaxias crean estrellas. Una galaxia nace como una bola gigante de gas que gira lentamente y colapsa constantemente sobre sí misma. A medida que comienza a girar cada vez más rápido, se forma el hot cake. ¿Me pasas el jarabe? De hecho, es como hacer girar la masa de pizza en el aire después de hacer una bola. La cobertura son estrellas y la salsa son nubes de polvo y gas. ¿Tienes tanta hambre como yo? Algunas galaxias pueden perder gas y polvo si se vuelven parte de un cúmulo de galaxias. Entonces, todas estas mini galaxias orbitan en torno a un centro de masa común, con gas que las separa. Cuando una galaxia de disco las atraviesa como un tren a toda velocidad, la presión puede eliminar el polvo y el gas. Desde lejos, parece que estás mirando un DVD que estás a punto de reproducir. Pero si viajaras millones de años luz para ver más de cerca, verías un disco oscuro lleno de estrellas. Y ni siquiera podrías decir que estás dentro. También verías una mancha brillante de polvo dejada por las gigantes rojas en el medio de la galaxia. Las gigantes rojas son estrellas enormes y muy brillantes con temperaturas superficiales bajas. Pero las imágenes de estas galaxias en realidad no nos muestran su color real. Las cámaras crean algunos de estos tonos para que no tengas que mirar algo borroso o granulado. La gente realmente no conoce los colores reales de las galaxias distantes. La nuestra tiene mucho gas adentro, como yo, por lo que no debemos esperar que nuestra casa se seque pronto. De hecho, la Vía Láctea todavía produce nuevas estrellas, alrededor de 7 al año, pero algunas galaxias se desvanecen cuando ya no pueden crear estrellas. En la industria, lo llaman estrangulamiento, y ocurre cuando las galaxias se quedan sin gas, lo que significa que no hay más material nuevo que pueda usarse para hacer estrellas. El gas y el polvo no son las únicas cosas que puedes encontrar en una galaxia. Al igual que un mago que saca un conejo, flores y otras cosas de su sombrero mágico, las galaxias tienen otras sorpresas, como planetas, esas bolas de materia que giran alrededor de sí mismas y alrededor de otras cosas. Bueno, técnicamente los planetas están lejos de tener una forma perfectamente redonda, pero tampoco son planas como las galaxias espirales. Se debe principalmente a la gravedad. Su fuerza es tan poderosa que un planeta atrae todo hacia su centro, tomando la forma de una esfera. En el proceso, todos los bordes y cualquier otra cosa que pueda sobresalir se suavizan. Pero cuanto más pequeño es un cuerpo espacial, menos redondo es. Tomemos un cometa. No siempre tiene una superficie lisa. Es pequeño y por lo tanto sus bordes son rugosos y puntiagudos. Dado el tamaño de la Tierra, es seguro decir que la gravedad es fuerte aquí en comparación con la de la Luna o cualquier otro objeto espacial de menor tamaño. Y debido a la constante rotación de nuestro planeta, hay un abultamiento hacia afuera. Este tira y afloja entre la gravedad que empuja hacia adentro y el giro del planeta no permite que la Tierra sea una bola perfecta. Además de que la Tierra no es una esfera perfecta, el planeta también está inclinado. Este defecto de diseño es el responsable de las estaciones que tenemos. Esta inclinación podría suceder porque millones de años después de la formación de la Tierra probablemente chocó con un protoplaneta. Esto es un gran cuerpo espacial que se está convirtiendo en un planeta. Venus es único porque gira hacia atrás en comparación con el resto de sus pares. Si estuvieras parado en Venus, el planeta más caliente de nuestro sistema solar, verías que el Sol sale por el occidente y se pone por el oriente. Pero tendrías que llegar con tiempo para observar este fenómeno. Un día en Venus dura más de 240 días terrestres. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que el fuerte tirón del Sol sobre Venus era el responsable de un día tan largo. Pero una nueva teoría afirma que Venus solía girar como la Tierra y el resto de los planetas. Pero en un momento, simplemente giró su eje 180 grados. No significa que el planeta se detuvo abruptamente a la mitad de la rotación y comenzó a moverse hacia atrás. Una teoría sugiere que un gran cometa u objeto golpeó el planeta en el pasado. Esto podría haber causado que cambiara la dirección de su rotación. Pero muchos científicos dudan de esta teoría. Si observas la Luna durante algún tiempo, es posible que notes que tienes la misma cara mirándote todas las noches. La verdad es que la Luna gira, pero muy lentamente. El satélite natural de nuestro planeta tarda 27 días terrestres en girar alrededor de su eje. Además, la Luna gira al mismo ritmo que orbita la Tierra. El lado que siempre vemos se llama el lado cercano de la Luna, y el lado que no nos mira es, sí, lo has adivinado, el lado alejado de la Luna. También tiene el apodo de el lado oscuro de la Luna. El eje de rotación de Urano es de 98 grados con respecto al plano del sistema solar.
lo que básicamente significa que el planeta gira de lado. Durante un tiempo, los científicos creyeron que un objeto grande que volaba a través del espacio chocó contra Urano, lo que hizo que se inclinara. Pero hay un problema. Las lunas de Urano están cubiertas de hielo. Una colisión tan poderosa que haría que el planeta se inclinara habría interrumpido el movimiento de las lunas y su posición. Pero parecen relativamente intactas, y todo el hielo que las cubre todavía está intacto. Pero cualquier cambio importante que ocurriera con Urano habría generado suficiente energía para derretir el hielo. Otra razón de la extraña posición de Urano podrían ser sus anillos. Sí, Urano tiene anillos como Saturno, excepto que son más claros y tenues. Los anillos de Saturno son en su mayoría miles de millones de trozos de hielo y rocas que flotan en órbita. Algunas partículas pueden tener el tamaño de un guijarro, mientras que otras pueden alcanzar el tamaño de una casa. ¡Wow! Otras partículas son cometas, asteroides y lunas destrozadas por la gravedad de Saturno. Si observas los anillos desde lejos, se ven como rayas de colores formadas por miles de rayas diferentes, pero en realidad solo hay 8 capas de anillos. Urano podría haber tenido anillos tan gloriosos como los de Saturno hace unos 4.500 millones de años. El equilibrio entre la gravedad de Saturno y sus anillos podría ser responsable de mantener el planeta en posición vertical para que no se incline. Si Urano tuviera los mismos anillos, podrían evitar que el planeta se ladeara. La forma de resolver el problema de inclinación de Urano puede ser que el planeta recupere sus anillos. Lo ayudarían a mantener el equilibrio. Por otro lado, bueno, nos gusta tal como está. Millones de personas en todo el mundo salen a las calles y tejados para observar un asombroso fenómeno cósmico. Otro planeta, justo al lado de la Luna. Uno rojo y grande. Al principio todo el mundo está emocionado. La aparición de Marte de la nada está teniendo un efecto extraño en la humanidad. Así como la Luna puede afectar el estado psicológico y físico de algunas personas, la visita inesperada de Marte está haciendo que la gente se comporte de manera bastante rara. Cada noche, el cielo se ilumina con la luz blanca de la Luna y el resplandor rojo de Marte. Mucha gente tiene una especie de insomnio instantáneo. Algunos incluso dejan de tomar café porque ya no sienten sueño. Marte da energía y un poco de locura a las personas. Las hace reír más e incluso enloquece a algunos pocos desafortunados. Empiezan a salir de sus casas con más frecuencia y disfrutan del insólito cielo nocturno. Unos días después, todos pueden ver lo que está sucediendo. Marte se está haciendo más grande. Los científicos anuncian que el planeta rojo se está moviendo lentamente hacia la Tierra. Una colisión es inevitable. A los terrícolas solo les quedan unos años. Hace unos meses, un enorme asteroide se estrelló contra el planeta rojo con tal fuerza que Marte simplemente salió volando de su propia órbita y se volvió rebelde. La posibilidad de que Marte volara cerca de la Tierra siempre fue bastante alta. Después de unos 3 segundos de ser anunciada, la noticia se vuelve viral y empieza el pánico. La situación empeora cada vez más. Cuanto más se acerca Marte, tanto más afecta a las personas a nivel físico. Aparecen cientos de videos que muestran simulaciones de colisión entre Marte y la Tierra, y no hay final feliz. ¿Quieren ver qué pasará?, pregunta una famosa bloguera a sus seguidores. La Tierra está casi completamente cubierta de agua, y Marte es todo polvo, arena y rocas. Luego pone una sandía enorme en medio de su habitación, y desde el otro extremo le lanza una bola de boliche. Chusa. Marte parece ahora casi del mismo tamaño que la Luna. Está a punto de entrar en la órbita del satélite y está afectando el campo magnético de la Tierra. Inundaciones, huracanes, tsunamis, poderosas tormentas. Va de mal en peor. Los animales se vuelven locos. Las aves ya no migran hacia el sur. La aurora boreal polar aparece en el Caribe. La economía no está manejando tan bien las noticias. La gente deja de presentarse al trabajo. ¿Por qué lo haría? Solo quieren divertirse y estar con sus seres queridos. Hay suficientes recursos en el planeta para durar hasta la catástrofe, por lo que nadie está tratando de solucionar los problemas de la Tierra. Ropa, comida, coches, yates, lo que sea, todo pierde su valor y se vuelve gratuito. Todos los días se celebran grandes fiestas callejeras en todo el mundo. La gente decide vivir sus últimos meses en paz y armonía. La catástrofe global está uniendo a la humanidad como nunca. Para festejar al máximo, los terrícolas se unen para organizar un gran concierto de rock. ¿El gigante rojo destruyendo nuestro hermoso planeta azul? Sí, rock and roll es la banda sonora perfecta. Hay tiempo suficiente para comer, bailar, divertirse y escuchar buena música.
Se construyen enormes escenarios en todo el planeta. Es el último concierto de todo músico. Durante toda esa preparación, de pronto surge una esperanza. Los científicos han calculado todos los eventos que ocurrirán cuando Marte se estrelle contra la Tierra y tienen un sencillo plan. Afortunadamente, los humanos ya habían planeado mudarse a Marte, por lo que ya habían estado construyendo naves espaciales durante años. No hay tiempo para llegar a otro planeta antes de la colisión, pero la buena noticia es que la gente puede esperar a que pase el desastre justo fuera de la órbita de la Tierra. Podrás sentarte en una estación espacial, comer palomitas de maíz, relajarte y disfrutar del espectáculo. Cuando el polvo se asiente, podría ser posible regresar a la Tierra, o lo que quede de ella. Después de conocer este plan, la gente comienza a trabajar en terminar las naves día y noche. Todos en el mundo colaboran. Todavía quedan 2 años antes del gran día. Los enormes escenarios de conciertos se convierten en más estaciones espaciales. Marte ahora le está dando a la gente más energía, y con un trabajo en equipo épico, logran crear miles de estaciones en solo unos pocos meses. Eso es lo que sucede cuando 7.000 millones de personas trabajan juntas. Agricultores, fisioterapeutas, cocineros, ingenieros, deportistas, contables, todos en el mismo equipo. Marte está ahora más cerca de nosotros que la Luna. El gigante rojo bloquea el Sol, y nuestro planeta se sumerge en la oscuridad. Quedan solo unos días. Las personas están trabajando como hormigas en una colonia masiva, dando los toques finales a varios cientos de miles de estaciones espaciales. Se necesitan 4 días enteros para que todos suban a bordo, además de la carga de suministros. Animales, pescado, semillas, plantas, verduras, frutas, videojuegos, rollitos de frutas. Está previsto que el gigante rojo entre en la órbita de la Tierra en un par de días. Entonces será cuando realmente aumentará su velocidad. Marte tiene solo un poco más de la mitad del tamaño de la Tierra, pero en el cielo parece infinitamente enorme. Las naves comienzan a despegar. La gente echa un último vistazo a su alrededor, memorizando cada centímetro. En unas horas, todo cambiará para siempre. Las estaciones vuelan lo suficientemente lejos como para despejar cualquier órbita. Sin embargo, 2 mundos que chocan juntos deberían tener una banda sonora. Las estrellas de rock de cada nave organizan un festival de música en el espacio exterior. Con el impresionante sonido del rock, Marte entra en la atmósfera de la Tierra y quema una fina capa de su propia superficie. Esto libera una increíble cantidad de energía. Se vuelve cada vez más rápido y se estrella contra el Océano Pacífico. Una enorme onda expansiva recorre todo el planeta. Todo está iluminado por las llamas, y todos los que están en las naves deben ponerse lentes de sol para evitar ser cegados. Nuestro planeta azul se está convirtiendo en uno ardiente. El polvo de Marte se mezcla con el agua de la Tierra. La fuerza del impacto atraviesa la corteza terrestre hacia el magma líquido caliente. Cientos de pedazos de Marte, algunos del tamaño de países enteros, de alguna manera flotan en la atmósfera. La colisión genera tanta energía que todos los océanos hierven y se evaporan. Los mares y ríos de metal fundido se están extendiendo por toda la Tierra. Pasan días, semanas, meses. Nace un cinturón formado por trozos de Marte alrededor de la Tierra. Es como una versión ardiente de Saturno. Pasará mucho tiempo antes de que sea seguro volver a aterrizar. Pero la humanidad no puede permanecer viva en las naves todo ese tiempo. La comida, el agua y el oxígeno se acabarán después de unos años. Pero los científicos ya tienen un plan. Las naves accionan un interruptor y se convierten en enormes cámaras criogénicas. Las naves están equipadas con paneles de energía y la Tierra ardiente emite mucha energía, suficiente para que las naves sigan funcionando mientras todos toman una siesta de miles de años. Tan pronto como el planeta se enfríe, los humanos se despertarán. Pasan cientos de miles de años. Un día, las alarmas se activan simultáneamente en todas las naves. La gente se despierta lentamente. Sus cuerpos están agotados, pero después de unos miles de millones de tazas de café, todos están listos para arrancar. En la Tierra deberían haberse formado nuevos continentes, y lo más probable es que la atmósfera sea diferente. El planeta podría haber perdido su órbita original, por lo que podría estar girando en un ángulo diferente. Las estaciones como las conocíamos ya no existen. Toda el agua de la Tierra se evaporó en las primeras horas, pero había enormes glaciares en Marte que podrían haberse derretido con el impacto. Marte pudo haber compartido su agua con nuestro planeta. Las nubes de polvo y suciedad ya deberían haberse asentado, y el suelo debería ser bastante bueno para cultivar cosas. Todo ese magma probablemente arrojó un montón de minerales y productos químicos útiles. Va a ser difícil, pero la humanidad de alguna manera debe adaptarse a la nueva Tierra.
La gente está lista para cualquier cosa. Todos los terrícolas corren hacia las ventanas más cercanas para ver cómo se ve su amado planeta después de todos estos siglos. ¿Dónde está? La gente estira el cuello mirando el lugar vacío, donde solía estar la Tierra. El impacto de Marte fue tan fuerte que empujó el planeta fuera de su órbita alrededor del Sol. Se fue. Genial. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Un tipo barbudo toma una guitarra y dice: hagamos música. Te está mirando y tú lo estás mirando. Un ojo gigante que parece arrastrarte hacia un abismo. Estás flotando sobre él en tu nave espacial. Pero por muy asustado que estés, aún tienes que hacer tu trabajo. Entonces, diriges la nave hacia la superficie del planeta rojo. Sí, ahí es donde estás, en Marte. Pero lo primero es lo primero. Tómate un tiempo para recordar todo lo que sabes del cuarto planeta del sistema solar. Es el último de los planetas interiores, es decir, los que se encuentran dentro del cinturón de asteroides. También se los llama rocosos, ya que están formados por rocas y metales. La atmósfera de Marte es mucho más delgada que la de la Tierra. Contiene un 95% de dióxido de carbono y solo un 1% de oxígeno. En otras palabras, ni se te ocurra quitarte el casco. Pero bueno, no tienes tiempo que perder. Aterrizas en la superficie y te encuentras en un mundo marrón rojizo. Menos mal que llevas un traje espacial. El lugar está helado. El termómetro cosido en la manga de su traje muestra 62 grados bajo cero. Es hora de dar tu primer paso en la superficie marciana. El paisaje se ve bastante colorido. El tono del lugar depende de los minerales que componen el suelo. Bajo tus pies hay un polvo fino. Parece óxido. El mismo polvo naranja está en el aire. Menos mal que tienes tu propio suministro de oxígeno y no necesitas respirar el aire marciano. La capa de este polvo que cubre la superficie de Marte puede tener un espesor de 1 a 12 metros. Es mejor evitar ser tragado por estas arenas movedizas marcianas. Empiezas a caminar sintiéndote muy ligero. Marte tiene solo el 15% del volumen de nuestro planeta y apenas el 11% de su masa. Significa que la gravedad aquí es mucho más débil. Su atracción es un 38% menor que la atracción gravitatoria terrestre. Saltas, luego tratas de correr varios cientos de metros. ¡Ja! Ni siquiera sudaste. Lo que te dificulta explorar el lugar a pie es que la superficie del planeta es rocosa y está cubierta de cráteres y volcanes, antiguos lechos de lagos secos y cañones. Ves algo enorme que se eleva en el horizonte, pero reprimes tu curiosidad. Tendrás suficiente tiempo para descubrir qué es más tarde. De repente, una gran nube aparece en la distancia. Parece como si una gigantesca manada de caballos se acercara a ti. De hecho, es mejor que vuelvas a tu nave y te eleves lo más rápido que puedas. Esa es una de las infames tormentas marcianas de polvo. Ocurren principalmente durante el verano en el hemisferio sur. A veces pueden cubrir todo el planeta y puedes ver las más grandes desde la Tierra. Te subes a tu nave y estableces un rumbo hacia el ojo que tanto te asustó. Canales sinuosos que parecen venas corren a través del ojo, pero cuanto más te acercas, menos se parece a un ojo. Pronto te das cuenta de que es un cráter. Es gigante, de casi 30 kilómetros de ancho. Alrededor del cráter, que parece tener una pupila, hay otros cráteres aún más grandes. Probablemente se formaron hace miles de millones de años, en una época en que Marte tuvo que soportar múltiples ataques de rocas espaciales. Pero, ¿por qué el cráter del ojo es más oscuro que el paisaje cercano? Los científicos creen que una vez hubo agua marciana en el enorme pozo. ¿Recuerdas esos canales? Probablemente llevaban agua, y dado que el cráter estaba lleno de líquido, algunas sustancias y minerales se erosionaron más lentamente. Ahora, ¿recuerdas eso que viste en el horizonte? Es hora de ir y explorarlo. Cuando te acercas, te das cuenta de que es el volcán más grande de todo el sistema solar, el Monte Olimpo. Tiene casi 600 kilómetros de diámetro, es casi del mismo tamaño que el estado de Arizona. Inclinas la cabeza, ¡wow! La montaña tiene 25 kilómetros de altura y está bordeada por acantilados de 6 kilómetros de profundidad. Para imaginar el tamaño total del volcán, hagamos unas comparaciones. El volcán más grande de la Tierra es el Mauna Loa, que se eleva alrededor de 4 kilómetros sobre el nivel del mar y se extiende 120 kilómetros a lo ancho.
Suena impresionante, pero el Monte Olimpo es alrededor de 100 veces más grande que el Mauna Loa. El gigante marciano podría tragarse toda la cadena de islas hawaianas desde el Kauai hasta Hawái. Pero ¿por qué este volcán es tan grande? Tal vez sea a causa de la gravedad marciana, más débil que la terrestre, y al gran número de erupciones. O la razón puede ser la corteza del planeta rojo, que es muy diferente a la de la Tierra. Es estática. En nuestro planeta, la corteza se compone de 15 a 20 placas tectónicas en movimiento. A medida que las placas se mueven sobre los puntos calientes que producen lava, se forman nuevos volcanes y los que ya existen se extinguen. Es por eso que la lava puede llegar a la superficie a través de muchos conductos de ventilación. Pero en Marte, la corteza no se divide en placas tectónicas como ocurre en la Tierra, y la lava solo puede acumularse en un volcán muy grande. Entonces, ¿qué tal acercarnos a la enorme montaña? Pero una vez que sales de tu nave, el suelo bajo tus pies comienza a temblar. ¡Es un terremoto! ¿Y cómo puede haber terremotos si Marte no tiene placas tectónicas que se muevan? Los especialistas de la NASA están seguros de que los martemotos ocurren cuando la energía del interior del planeta se libera repentinamente. Entonces se producen fracturas y grietas en la corteza y también en las rocas. Otra sacudida poderosa y una grieta se abre justo a tu lado. Caes al suelo, con miedo de moverte, pero pronto todo se calma. Esperas un par de minutos solo para estar seguro y te levantas. ¡Oh, mira! Esta es una oportunidad perfecta para explorar el interior del planeta rojo. La grieta es lo suficientemente grande como para enviar un robot de investigación. La corteza del planeta es delgada y está hecha de roca basática volcánica. El manto que rodea el núcleo del planeta está formado por silicatos gruesos, oxígeno y algunos otros minerales. Es algo comparable con una pasta de dientes suave y rocosa. El manto de Marte también es mucho más delgado que el de la Tierra. Tiene solo de 1.300 a 1.800 kilómetros de espesor. En cuanto al núcleo, está formado por hierro, níquel y azufre y tiene entre 1.500 y 2.000 kilómetros de ancho. Como este núcleo es estático, Marte no tiene un campo magnético. Desafortunadamente, tu dron se perdió en las profundidades del planeta rojo. Lo dejas y continúas con tu exploración. Tu próximo destino es el Valles Marineris. Suena como una salsa roja italiana, pero en realidad es un cañón enorme, o más bien un sistema de cañones que corre a lo largo del ecuador de Marte. Es tan impresionante como el Monte Olimpo, más de 4.200 kilómetros de largo y 6 kilómetros de profundidad. Es tan grande que podría abarcar todo el territorio continental de los Estados Unidos, desde el Pacífico hasta el Océano Atlántico. Hagamos otra comparación. Uno de los cañones más famosos de la Tierra es el Gran Cañón de Arizona, pero es 10 veces más corto y alrededor de 4 veces menos profundo que el Cañón de Marte. Algunos científicos piensan que el Valles Marineris es el borde de una enorme placa tectónica. Se mueve tan lentamente que casi nada ha sucedido en esa región durante millones de años, y el movimiento de esta placa probablemente haya comenzado hace 3.500 millones de años. Y bueno, lo único que queda en tu lista de pendientes de hoy es visitar las lunas de Marte. Están entre las más pequeñas del sistema solar. Phobos es la más grande de las dos. Orbita apenas 6.000 kilómetros de la superficie marciana. Marte es un planeta seco, rocoso y estéril. Es difícil imaginar que alguna vez pudo haber tenido un paisaje similar al nuestro. Pero los científicos creen que este es el caso y que hace millones de años, Marte estaba lleno de vastos océanos de agua. A principios de 2021, la NASA envió su vehículo más avanzado hasta el momento al planeta rojo. Su misión era buscar cualquier signo de vida microbiana que insinuara el pasado del planeta. Llamaron al rover Perseverance, o Percy para abreviar. Incluso el aterrizaje inicial de Percy en Marte fue un descubrimiento científico. El rover aterrizó usando navegación automática junto con cámaras a bordo para rastrear la superficie del planeta y encontrar el lugar ideal para descender. Esto ayuda a los científicos a encontrar las mejores opciones de aterrizaje para futuras misiones a Marte. Percy actualmente deambula por el planeta rojo guiado por un nuevo y avanzado sistema de navegación automática. La mayor parte de su día se dedica a analizar formaciones rocosas.
Y Percy está adornado con un láser de alta tecnología que dispara un rayo diminuto en las rocas. El láser crea un plasma a partir de las muestras de rocas. Luego el espectrógrafo a bordo de Percy analiza el plasma para identificar la composición química de dicha roca. Dos de los hallazgos más importantes del rover hasta ahora son rocas que han sido apodadas Maas y Yigo. Estas palabras provienen del dialecto navajo, en homenaje a un ingeniero de la NASA de la tribu nativa americana Navajo. Maas significa Marte y Yigo significa diligente. Estas dos rocas tienen una composición similar a la sal, lo que significa que son ígneas. Si no están familiarizados con esta especie, ígnea significa que las rocas se formaron a partir de una erupción volcánica. La forma actual de Maas y Yigo sugiere que han sido moldeadas por un entorno acuoso. Esto podría ser una prueba de que alguna vez Marte estuvo lleno de agua. Otra roca interesante descubierta ha sido apodada Harbor Seal. Esta es una pieza oscura y lisa que los científicos creen que ha sido esculpida por los poderosos vientos del noroeste para parecerse a una juguetona foca. Durante décadas, los científicos han teorizado sobre los patrones del viento y el clima en Marte. Este hallazgo parece respaldar su modelo meteorológico existente del planeta. Percy ha enviado más de 20.000 imágenes desde que llegó a Marte en febrero, incluida una selfie que rompió Internet. También se han enviado archivos de audio desde la misión. Por primera vez en la historia podemos escuchar los sonidos inquietantes y ambientales de los vientos extraterrestres en el planeta marciano, todo gracias a los micrófonos integrados en el rover. Por primera vez en la historia se ha producido oxígeno utilizando tecnología humana en otro planeta. Dentro de Percy hay una caja bañada en oro del mismo tamaño que una batería de automóvil. Esta es la unidad MOXIE. MOXIE son las siglas en inglés de Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Sí, un poco complicado. El 95% de la atmósfera de Marte se compone de dióxido de carbono. La unidad MOXIE difunde el dióxido de carbono y mediante un intrincado proceso químico, lo convierte en oxígeno. La unidad ha producido unos modestos pero aún históricos 5 gramos de oxígeno. Esto equivale a unos 10 minutos de aire respirable. También es una buena señal de lo que podría suceder en el futuro. ¿Quién sabe? Tal vez algún día MOXIE pueda procesar suficiente oxígeno para mantener una colonia humana en el planeta Marte. Por ahora, los científicos están más que enfocados en que MOXIE produzca suficiente oxígeno para crear combustible para cohetes. Para impulsar la nave espacial moderna de tamaño estándar fuera de Marte, necesitarías 7 toneladas métricas de combustible para cohetes y 25 toneladas métricas de oxígeno. Esto sería demasiado pesado para que una nave espacial lo llevara desde la Tierra. Entonces, si alguna vez va a haber una misión tripulada desde y hacia Marte, debe haber alguna forma de crear combustible en el propio planeta. Y para aquellos de ustedes preocupados por la soledad de Percy, en realidad tiene un compañero espacial con él. Guardado dentro del rover, en su descenso a Marte, había un helicóptero pequeño pero caro llamado Ingenuity, pero puedes decirle Ginny para abreviar. El mini helicóptero le costó a la NASA $80 millones para desarrollarlo, pero cada centavo valió la pena, ya que Ginny hizo historia al realizar el primer vuelo de un dron motorizado en otro mundo. Ginny fue una hazaña científica enorme, ya que los ingenieros originalmente lucharon para diseñar un helicóptero lo suficientemente pequeño como para ser guardado dentro de un rover interplanetario, pero lo suficientemente poderoso como para volar en otro planeta. Después del éxito de Ginny, los científicos ahora están recopilando datos del helicóptero único en su tipo para ayudar en el diseño de microdrones inteligentes aquí en la Tierra. El helicóptero se utiliza para explorar terrenos que no son adecuados para el rover. Ginny se cierne sobre el paisaje marciano recolectando datos y tomando fotografías aéreas para enviarlas de regreso a la Tierra. Funciona con paneles solares, los cuales se encuentran sobre las palas del rotor. Una gran preocupación para los científicos era que los paneles se cubrieran con gruesas capas de polvo marciano y dejaran el helicóptero fuera de servicio. Afortunadamente, el flujo de aire de las aspas en realidad autolimpia los paneles solares de Ginny. Y dentro de sus mecanismos, Ginny lleva un pequeño trozo de tela del tamaño de un sello postal del histórico avión volador de 1903 de los hermanos Wright. Este es un homenaje cariñoso a los pioneros originales de la aviación. El rover Curiosity aterrizó por primera vez en Marte en 2012 y ha estado deambulando por el planeta rojo durante más de 12 años. El Curiosity no fue diseñado para detectar vida como lo fue el Perseverance, sino para determinar si Marte tenía alguno de los elementos necesarios que podrían sustentar la vida. Esto incluye cosas como agua líquida, carbono y fuentes de energía. Curiosity encontró un sitio que los científicos llamaron Yellowknife Bay. Este una vez contuvo un lago antiguo. El rover descubrió los minerales que quedaron de las aguas, lo que muestra que el agua del lago no era demasiado ácida ni muy salada. Habría tenido un pH equilibrado. El carbono,
el nitrógeno y otros elementos que podrían sustentar la vida se encontraron todos dentro del cráter del lago antiguo. Y lo más importante de todo, Curiosity halló fuentes potenciales de energía para la vida microbiana. Entonces, tal vez podría haber vida en Marte después de todo. Curiosity hizo historia al ser el primer rover de Marte en presenciar y medir una tormenta de polvo en todo el planeta. Al igual que en la Tierra, el viento sopla constantemente en Marte y erosiona la geología. Esto crea una gran cantidad de polvo que eventualmente se convierte en grandes nubes. Las nubes de polvo absorben la luz del sol y se calientan, haciendo que los vientos sean más intensos. Sin lluvia ni océanos, cada pocos años las nubes crecen tanto que envuelven todo el planeta y crean una tormenta de polvo gigantesca. En 2018, Curiosity fue testigo de una de estas grandes tormentas desde la superficie marciana. Señaló que la luz solar en el planeta disminuyó un 97% y muchas grandes dunas de arena quedaron atrás. Curiosity ha pasado más de una década midiendo el entorno de radiación en Marte. Esto permite a los científicos averiguar si los humanos podrían visitar el planeta rojo de manera segura sin volverse radiactivos. Hasta ahora las noticias son alentadoras y los niveles de radiación de Marte son comparables a los experimentados por los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Esto significa que los astronautas podrían soportar un viaje de ida y vuelta a largo plazo sin tener que preocuparse demasiado por la radiación. Marte es el hogar del volcán más grande del sistema solar, el Monte Olimpo. El volcán gigante tiene 21,9 kilómetros de altura, aproximadamente 2 veces y media el tamaño del monte Everest. El volcán se formó hace millones de años, una época en la que Marte estaba lleno de innumerables volcanes que arrojaban lava fundida a través de la superficie del planeta. El Monte Olimpo es un volcán en escudo, por lo que en lugar de arrojar lava y llamas violentamente al aire, la lava fluirá lentamente por sus lados. Esto le da su apariencia baja y rechoncha, y una pendiente promedio de solo el 5%. Con solo unos pocos millones de años, el Monte Olimpo es todavía un volcán bastante joven. Debido a esto, los científicos creen que potencialmente aún podría estar activo. Entonces tal vez podría estallar en algún momento en el futuro. El rover Curiosity no solo observa la geología local, también toma nota de lo que está sucediendo en el cielo. En marzo de 2021, capturó brillantes colores iridiscentes en el cielo, llamados nubes de perla. Esta exhibición colorida ocurre cuando todas las partículas de la nube son casi idénticas en tamaño. Suele ocurrir poco después de que se hayan formado las nubes. Era el 2 de septiembre de 1859. La gente de toda Europa y América del Norte se despertó por la noche, confundida y todavía cansada. Todos estaban seguros de que ya era de mañana. Afuera había mucha claridad, pero cuando miraron por las ventanas, descubrieron que no era la luz del sol lo que veían. El cielo estaba iluminado por innumerables auroras intensas. Rojas, verdes y moradas. Eran tan brillantes que uno podía leer un libro tan fácilmente como por la tarde. Las auroras aparecieron incluso en las regiones donde nunca se habían visto, como Cuba, las Bahamas, Jamaica y Hawái. Los efectos visuales geniales no fueron lo único que hipnotizó y horrorizó a la gente. El material de la más alta tecnología de esa época, los cables telegráficos se cortaron en Europa y en Estados Unidos. Salían chispas de los equipos y muchos operadores humanos recibieron descargas eléctricas. Los papeles en las oficinas de telégrafos estallaron en llamas. Todas las máquinas fueron desconectadas inmediatamente de sus baterías y aún así, misteriosamente, siguieron enviando mensajes rotos. Los incendios provocados por cortocircuitos se extendieron por grandes áreas. Las luces de color seguían bailando en lo alto del cielo. Todo esto provocó pánico y confusión total. Los habitantes de la Tierra nunca habían visto o experimentado algo así. En ese momento muy poca gente sabía que el Sol era el culpable de ese caos. Uno de ellos era el astrónomo inglés Richard Carrington. Aproximadamente a las 11 a.m. del 1 de septiembre, el hombre estaba junto a un telescopio en su observatorio privado. Estaba observando las manchas solares en la superficie del Sol. De repente aparecieron 2 manchas de luz blanca intensa. Parecían tan brillantes como la luz solar directa. En ese momento el astrónomo no sabía la terrible conmoción que causarían esas llamaradas. Más tarde quedó claro que el Sol había producido una tormenta geomagnética épica y la desató en la capa protectora de nuestro planeta.
Olas tras olas de partículas cargadas se estrellaron contra la atmósfera de la Tierra. El campo magnético del planeta no era lo suficientemente poderoso como para detenerlas. Cedió y la tormenta golpeó a la Tierra, causando estragos. Este fenómeno recibió el nombre de Evento Carrington. Hasta el día de hoy es la peor tormenta solar jamás registrada. Menos mal que sucedió cuando las personas no tenían tecnologías avanzadas y no eran tan vulnerables a la furia geomagnética del Sol. La tormenta solar de 1859 fue 3 veces más poderosa que la que ocurrió el 13 de marzo de 1989. 3 días antes de que comenzara, los astrónomos observaron una erupción masiva en la superficie del Sol. En un par de minutos, una nube de gas de 1,000 millones de toneladas fue arrojada desde la estrella. Se precipitó directamente hacia nuestro planeta a una velocidad de millones de kilómetros por hora. El lunes 12, la enorme masa de plasma solar alcanzó el campo magnético de la Tierra. Esa tormenta fue tan feroz que encendió auroras espectaculares y creó corrientes eléctricas subterráneas debajo de América del Norte. Estas deben haber encontrado algunas debilidades en la red eléctrica de Quebec, Canadá. En menos de 3 minutos, toda la ciudad perdió energía. Millones de personas se encontraron con calles oscuras, edificios oscuros y ascensores atascados. Se despertaron en hogares helados, sin poder preparar el desayuno. El apagón de 12 horas cerró negocios, aeropuertos y escuelas. El metro de Montreal también fue cerrado. En Estados Unidos, cientos de redes eléctricas comenzaron a tener problemas minutos después de que la tormenta golpeara la superficie de la Tierra. Afortunadamente, ninguno de estos provocó un apagón. La tormenta fue lo suficientemente severa como para interrumpir los sistemas de comunicación por satélite y las señales de radio. Algunos satélites espaciales estuvieron fuera de control durante unas horas. Muchos de ellos tuvieron problemas misteriosos que desaparecieron tan pronto como la tormenta comenzó a amainar. Ningún periódico lo mencionó. Pero en 2012 la Tierra estuvo a un pelo de una tormenta solar extrema, la más intensa de los últimos 150 años. El 23 de julio, los astrónomos del Centro de Predicción del Clima Espacial en Colorado vieron 2 nubes de partículas energéticas. Surgieron en la superficie del Sol y se precipitaron hacia el espacio. Solo 19 horas después, estas nubes pasaron rápidamente por el lugar que acababa de dejar nuestro planeta. Si la erupción solar hubiera ocurrido unos días antes, la Tierra habría terminado en la línea de fuego. Entonces, ¿qué pasaría si una tormenta solar tan poderosa como el icónico evento Carrington sucediera hoy en día? ¿Cuánto más daño causaría? ¿Volvería a encarrilarse nuestra vida después de tal desastre? Antes de que sepas la respuesta a estas preguntas, averigüemos qué es una tormenta solar. El Sol es una gigantesca bola de gases fundidos que cambia constantemente. De vez en cuando arroja ráfagas de energía. Llamaradas solares. A menudo van de la mano con algo llamado eyecciones de masa coronal. Esas son unas burbujas gigantes de gas ionizado que pueden alcanzar una velocidad de más de 966 kilómetros por segundo. Las erupciones volcánicas más poderosas palidecen en comparación con las erupciones solares que liberan 10 millones de veces más energía. En unos pocos minutos, una llamarada solar puede emitir miles de millones de toneladas de partículas cargadas. Las erupciones solares también son increíblemente calientes, con temperaturas que alcanzan varios millones de grados centígrados. Los astrónomos creen que tales explosiones de radiación solar ocurren cuando el campo magnético del Sol se tuerce en algunas regiones. En un momento se libera toda la energía reprimida. La estrella emite luz y partículas, principalmente electrones y protones. La mayoría de las erupciones solares duran minutos, pero algunas continúan durante horas. Los científicos las clasifican en función de su brillo en los rayos X. No es probable que notes los destellos más pequeños si no tienes un equipo especial. Las erupciones solares medias provocan apagones de radio fugaces en los polos, pero nada demasiado grave. Las llamaradas de clase X son las que deberían preocupar a la gente. Causan las tormentas solares más fuertes y duraderas. Cuando la gente piensa en un peligro proveniente del espacio, la mayoría imagina un asteroide acercándose, como el que acabó con los dinosaurios. Pero aparentemente deberíamos estar mucho más preocupados por nuestro buen Sol. Una tormenta solar súper fuerte que se dirige hacia la Tierra no sucederá de inmediato. Primero habrá luz solar de alta energía, principalmente rayos ultravioleta y rayos X. Ionizarán la atmósfera superior de nuestro planeta y estropearán las comunicaciones por radio.
Después de eso, una tormenta de radiación golpeará la Tierra y finalmente, varios días después, una colosal nube de partículas solares cargadas llegará a nuestra atmósfera. Estas interactuarán con el campo magnético del planeta y causarán estragos en todo el mundo. Si ocurriera una intensa tormenta solar en estos días, comenzaría interrumpiendo el GPS y destruyendo satélites. Si algún astronauta caminara en el espacio en ese momento, tendría unos pocos minutos después del primer destello de luz para encontrar refugio. Su nave espacial probablemente estaría debidamente protegida y lo suficientemente segura. El principal desafío sería entrar a tiempo. Después de eso, la tormenta procederá a interferir con las comunicaciones por satélite. Es por eso por lo que muchas de tus actividades diarias, desde llamar a tus amigos hasta pagar con tu tarjeta de crédito, estarían en peligro. Pero una de las peores consecuencias estaría relacionada con las redes eléctricas. Las sobrecargas de energía causadas por las partículas provenientes del Sol dañarían transformadores gigantes. Estos tardarían años en ser reemplazados, especialmente si cientos o incluso miles de ellos se destruyeran. En algunos lugares, una falla en una red eléctrica haría que otras colapsaran también, creando una reacción similar a un dominó. Imagínate vivir sin electricidad por un día, un mes, un año. Sin luz, sin computadoras, sin teléfonos, los sistemas de suministro de agua no funcionarían, no habría comida en los supermercados. Además, sin electricidad sería casi imposible reiniciar las redes eléctricas que ya fallaron. Poderosa tormenta solar costaría a las personas de 1 a 2 mil millones de dólares, y eso solo durante el primer año después de que sucediera. El mundo tardaría de 4 a 10 años en recuperarse. El daño a todo tipo de satélites alcanzaría los 70 mil millones de dólares. Bajo majestuosas auroras, la gente tendría que acostumbrarse a un destello de vida nuevo y dramáticamente diferente. Sin duda tendríamos algún tipo de advertencia. Los equipos modernos en todo el mundo y en el espacio no dejan de observar el Sol ni por un segundo. Una vez que ocurre una fuerte tormenta solar, la gente tendrá algo de tiempo para prepararse, entre varias horas y un par de días. Y si los transformadores se desconectan a tiempo, las consecuencias no serán tan dramáticas. Ahora, las siguientes noticias pueden sonar aterradoras. También existen las superllamaradas. En comparación con ellas, los estallidos de radiación de nuestro Sol son un juego de niños. Las superllamaradas ocurren principalmente en estrellas jóvenes y activas. En 2016, los astrónomos vieron este fenómeno. Una estrella a 1500 años luz de distancia de la Tierra produjo una llamarada que fue 10 millones de veces más poderosa que cualquiera de las que surgieron de nuestro Sol. Eso no significa que estemos a salvo aquí, en la Tierra. Incluso nuestro Sol de mediana edad sabe cómo producir superllamaradas. Pero mientras que las estrellas jóvenes pueden tenerlas una vez a la semana o incluso más a menudo, para el Sol es una vez cada varios miles de años. Y aún así, si la gente no descubre cómo proteger el planeta, una sola superllamarada puede destruir nuestra capa de ozono y acabar con la vida en la Tierra. Miras hacia arriba y ves un destello anaranjado brillante en el cielo. Un poco más tarde escuchas un boom tan fuerte que los cristales de las ventanas a tu alrededor se rompen en pedazos. Y luego lo ves, un pedazo gigante de roca espacial ardiendo muy por encima de tu cabeza, en dirección a la Tierra. Cuando toca la superficie, la explosión deja un enorme cráter. Tiene 19,3 kilómetros de profundidad y es tan ancho como el lago Michigan. Después de eso, 3/4 partes de todos los organismos vivos de nuestro planeta están al borde de la extinción. Este evento tuvo lugar hace unos 66 millones de años, y el destello brillante en el cielo fue el mismo asteroide que acabó con los dinosaurios. En estos días, las personas tienen muchas formas de protegerse. ¿Podríamos escondernos en búnkeres subterráneos y sobrevivir? Tales búnkeres serían útiles ahora mismo, ya que hay muchos asteroides en el cielo, y algunos de ellos solo están esperando su boleto a la Tierra para causar estragos. Por ejemplo, el asteroide 1990 MU, en 2027 se acercará alarmantemente a nuestro planeta. Mucha gente teme que la atracción gravitacional de la Tierra atrape la roca, que es del tamaño de 2 puentes de Brooklyn. En este caso, comenzaría a acercarse y eventualmente chocaría contra la superficie del planeta.
Tal impacto causaría una onda de choque que se sentiría en otros continentes. Una vez que el asteroide golpeara el suelo, habría una explosión tan brillante que la gente pensaría que apareció un nuevo sol aquí mismo, en la Tierra. La colisión liberaría una gran cantidad de energía que luego se convertiría en calor. Todo alrededor del lugar del impacto se incendiaría, y si el asteroide cayera al agua, causaría olas de tsunami más altas que el Empire State Building. Muchas ciudades costeras se inundarían. El polvo que se levantaría después de la explosión cubriría el sol. El mundo se hundiría en la oscuridad. Si el polvo permaneciera en el aire el tiempo suficiente, el clima del planeta cambiaría y la Tierra comenzaría a congelarse. Si crees que un meteorito tan pequeño no puede causar daños graves, mira el meteorito de Chelyabinsk. Golpeó la Tierra en el invierno de 2013. Cuando la roca espacial entró en la atmósfera, la gente a kilómetros de distancia escuchó un fuerte estallido. El objeto ardiente se acercaba a la superficie a aproximadamente 18 kilómetros por segundo. A mitad del suelo se dividió en varios pedazos. Esto provocó varias ondas de choque más fuertes. Cuando los meteoritos chocaron contra el suelo, provocaron un gran terremoto, y la réplica de las explosiones destrozó las ventanas de 5,000 edificios. Las personas en 6 ciudades alrededor del lugar del accidente sintieron las secuelas de la caída, y este meteorito tenía solo 18,3 metros de ancho. Afortunadamente, el asteroide 1990 MU pasará de largo por nuestro planeta. Estaremos a salvo. Uf. Pero el próximo asteroide que se acerque a la Tierra tendrá 4,8 kilómetros de ancho. Se llama 3122 Florence. Si este gigante golpeara nuestro planeta, podría borrar continentes enteros de la faz de la Tierra. En 2017, esta roca espacial se acercó mucho a nosotros. Se podía ver en el cielo incluso con un pequeño telescopio. Ahora el próximo asteroide es el más grande por el que preocuparse. 1999 JM8. Es tan ancho como Manhattan y tiene la inquietante costumbre de acercarse demasiado a la Tierra, más de lo que nos gustaría. Un pequeño asteroide llamado 2020 BT4 se acercó más a nuestro planeta que todos los demás. En noviembre de 2020 voló sobre el Océano Pacífico a una altitud un poco menor que la distancia de Los Ángeles a Las Vegas. Esta roca espacial era del tamaño de un coche grande. Si llegara a la atmósfera de la Tierra, se quemaría por completo antes de tocar el suelo. La caída de los asteroides y meteoritos no es poco común en nuestro planeta. Afortunadamente, la mayoría de ellos estallan en llamas y se queman cuando entran a la atmósfera. Marte es el culpable de lluvias de meteoritos tan frecuentes. El planeta no está lejos del principal cinturón de asteroides del sistema solar. A veces la atracción gravitacional del planeta rojo se apodera de los asteroides desde ahí. Entonces Marte los hace girar y los arroja en nuestra dirección, como una onda. Entonces Marte es un bravucón. Menos mal que Júpiter nos protege. Es el planeta más grande de nuestro sistema solar y tiene un campo gravitacional increíblemente fuerte. Mantiene el cinturón de asteroides en línea y nos protege de ser constantemente golpeados por una lluvia de meteoritos. Y esa es una buena noticia considerando que Ceres está en el cinturón de asteroides. Esta enorme roca espacial es tan grande que alguna vez se consideró que era un planeta. Luego, durante muchos años, los científicos llamaron a Ceres asteroide. Pero en 2006 finalmente fue clasificado como un planeta enano. Este objeto espacial contiene 1/3 de la masa total del cinturón de asteroides, que es aproximadamente el 4% de la masa de la Luna. Si la Tierra fuera tan grande como una moneda de 5 centavos, Ceres tendría el tamaño de una semilla de amapola. Entonces, ¿qué pasaría si un asteroide de varios kilómetros de diámetro se dirigiera hacia nuestro planeta y la gente tuviera que detenerlo? Bueno, podríamos romper la roca espacial en pedazos más pequeños. Se podría usar una explosión enorme para hacer esto. La gente ni siquiera necesitaría aterrizar en el asteroide gigante. Acercarse a su superficie sería suficiente. ¡Boom! Una poderosa explosión de energía dividiría el asteroide en varios trozos grandes y toneladas de escombros. Las rocas más pequeñas se quemarían con el calor liberado por la explosión y también cambiaría la trayectoria del asteroide. Los fragmentos más grandes se quemarían al entrar en la atmósfera. Todos los testigos de esta inusual lluvia de meteoritos tendrían la oportunidad de admirar un hermoso espectáculo de fuego. Otro medio de protección podría ser un ariete cinético. En pocas palabras, sería un objeto enorme que se enviaría hacia el asteroide que se acerca a la Tierra.
O podría ser una nave espacial pesada. Este es el método que produjeron los científicos para evitar que el asteroide Apophis cayera a la Tierra. Este chico mide 366 metros de ancho y a menudo pasa por nuestro planeta, acercándose a 30.571 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. El asteroide volverá a pasar cerca de nuestro planeta en 2029, y existe la posibilidad de que en 2036 se estrelle contra la Tierra. Si sucediera, la explosión dejaría un cráter de más de 4,8 kilómetros de ancho. Dentro de los 10 kilómetros de la zona de impacto, todos los edificios y túneles del metro quedarían aplastados o gravemente dañados. El evento también desencadenaría un poderoso terremoto. En el área de 50 kilómetros de distancia del cráter, las ventanas de los automóviles y los cristales de las ventanas de las casas se romperían, y a 120 kilómetros del lugar del impacto, un terremoto movería los muebles de los edificios. Una forma de detener tal catástrofe es construir una nave espacial pesada. Despegaría de la Tierra, se aceleraría y luego chocaría contra el asteroide con gran fuerza. Este impacto alteraría el curso de la enorme roca espacial y pasaría volando por nuestro planeta. También podríamos intentar detener el asteroide envolviéndolo en papel de aluminio. Esto haría que su superficie fuera reflectante, y luego la presión solar podría cambiar gradualmente la trayectoria del asteroide. Otra alternativa es utilizar el tirón gravitacional. En este caso enviaríamos una nave espacial no tripulada, grande y pesada, hacia el asteroide. Volaría sobre la roca espacial y acercaría lentamente esa cosa con su atracción gravitacional. Un pequeño cambio de rumbo sería suficiente para que el asteroide pasara volando por nuestro planeta. Otra forma de proteger la Tierra sería construir un sistema de lentes gigantesco en el espacio. Quizá hayas intentado enfocar la luz del sol con anteojos. Entonces sabes lo caliente que puede llegar a ser la luz del sol. Ahora imagina tener muchas lentes gigantes que están todas dirigidas a un punto. Los científicos creen que enfocar un rayo de luz tan poderoso en el asteroide haría que la roca se derritiera y se evaporara, cambiando lentamente su ruta. Y una forma más de protegernos del asteroide sería instalar varios motores de cohetes en su superficie. Convertiría el objeto espacial en un cohete y podríamos establecer su curso desde la Tierra. Las estrellas rebeldes representan un peligro mucho mayor. Como los asteroides, vuelan por el espacio y pueden chocar con cualquier cosa a su paso. El problema es que tienen una masa gigantesca, a veces comparable a la de nuestro Sol. Hace unos 70.000 años, un dúo de estrellas rebeldes pasó silbando junto al Sol. No afectó a la Tierra, pero causó algunos disturbios en las afueras del sistema solar. Es probable que este evento vuelva a suceder algún día. La estrella rebelde Gliese 710, con aproximadamente la mitad de la masa de nuestro Sol, se está moviendo hacia nuestro sistema solar en este momento. Existe la posibilidad de que comience a agarrar asteroides del cinturón de asteroides exterior y a arrojárnoslos. Y luego, las lluvias de meteoritos que raramente puedes observar en estos días se convertirán en algo habitual. Pero en este momento, esta estrella rebelde está extremadamente lejos de nuestro mundo, y existe una mayor posibilidad de que pase sin afectar nuestra existencia pacífica. Cada minuto hace más frío, la temperatura desciende muy rápido bajo cero, y aunque no hay nieve, el frío se hace insoportable. La escarcha aparece en el suelo, la hierba y los árboles y el hielo se forman en los cuerpos de agua a una velocidad increíble. La gente de todo el planeta, temblando, levanta los ojos al cielo y se queda boquiabierta con incredulidad. El sol se ha vuelto el doble de pequeño de lo que solía ser. Ahora parece una mota distante, por lo que ya no podrá calentar la tierra. Pero lo peor es que hay una enorme roca en llamas que viene directamente hacia los horrorizados espectadores desde el cielo, y el impacto de esa cosa sin duda causará mucho daño. Bien, volvamos a nuestra realidad. La Tierra está exactamente en el punto óptimo de nuestro sistema solar. No está ni demasiado cerca ni muy lejos del Sol, lo que hace que la temperatura de nuestro planeta no solo sea tolerable, sino agradable. Los científicos a menudo llaman a Venus, el segundo planeta desde el Sol, el gemelo malvado de nuestra Tierra, porque es tan caliente e inhóspito que no es posible vivir en él. En su atmósfera hay espesas nubes que provocan lluvia de ácido, y los gases de efecto invernadero elevan la temperatura en la superficie hasta los valores insoportables. Pero incluso si Venus no tuviera eso, nada podría vivir ahí debido a su proximidad al Sol. Si hubiera agua líquida en el lugar, se evaporaría demasiado rápido y no dejaría ninguna posibilidad de que se desarrollara vida. Por otro lado, Marte, que sigue en línea después de la Tierra, está demasiado lejos del Sol, lo que lo hace frío y solitario.
La temperatura en su superficie está por debajo del punto de congelación y nunca se calienta lo suficiente como para que el agua permanezca líquida por mucho tiempo. Eso sin mencionar la falta de atmósfera en el planeta rojo, el elemento que proporciona aire respirable a la Tierra. Entonces, si nuestro planeta se acercara o alejara del Sol, su temperatura subiría o bajaría respectivamente. Unos cientos de kilómetros no harían mucha diferencia. De todos modos, el giro de la Tierra alrededor del Sol es desigual y constantemente nos acercamos a nuestra estrella o nos alejamos un poco de ella. La distancia que cambiaría las cosas se mide en millones de kilómetros. Y sí, tal como les mostré al comienzo de este video, veríamos un Sol mucho más pequeño de lo que vemos ahora si nos fuéramos tan lejos. Es posible que las temperaturas no bajen en el momento exacto del cambio, ya que aún quedaría algo de calor. Pero desde el invierno siguiente, nuestro planeta probablemente permanecería frío para siempre. Los océanos se cubrirían de hielo y el nivel general del mar descendería. Y en última instancia, el hielo reflejaría más calor del Sol hacia la atmósfera y el espacio, lo que no permitiría que la superficie de nuestro planeta obtuviera el calor necesario. Y más hielo significa menos vapor de agua en la atmósfera. El vapor de agua también captura el calor creando nubes, por lo que cuanto más frío hace, menos lluvia hay. El frío y la falta de lluvia no permitirían que ninguna planta sobreviviera por mucho tiempo, por lo que las áreas de paisaje helado y árido crecerían rápidamente, dejando intactas solo las zonas a lo largo de las orillas de los ríos por un tiempo, pero después los ríos también dejarían de fluir porque se congelarían o se secarían al perder sus fuentes, lagos y mares que por supuesto también se congelarían. Cualquier vida que habitara cerca de ellos desaparecería, las plantas primero y con ellas todo lo demás, ya que estas producen alimento y aire respirable, y con eso la Tierra se convertiría en un páramo helado. En cuanto a la roca gigante en llamas que mencioné, era un asteroide que venía del espacio exterior debido a los cambios de la órbita de nuestro planeta. Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, actúa como un escudo natural para nosotros contra las rocas espaciales. Tiene una masa enorme y la mayoría de los asteroides que se acercan desde el espacio exterior quedan atrapados en su gravedad y caen en su superficie. No hay vida posible en Júpiter y su superficie es gaseosa, por lo que los asteroides tienden a desaparecer ahí sin dejar rastro. Aún así, algunos logran pasar Júpiter y ahí es donde entra en juego Marte. También contribuye a nuestra defensa al mantener en su lugar el cinturón de asteroides entre él y Júpiter. La masa combinada de los planetas crea un campo gravitatorio que no permite que los asteroides del cinturón vuelen en direcciones aleatorias, golpeando todo a su paso. Si Marte no estuviera entre nosotros y el cinturón, estaríamos acostumbrados a las lluvias de meteoritos casi más que a las de agua. Digamos que la Tierra ha reemplazado a Marte en su órbita, y ahora estamos a cientos de millones de kilómetros más lejos del Sol. La masa de la Tierra es más o menos similar a la de Marte, por lo que el cinturón de asteroides sigue en su lugar. Sin embargo, las temperaturas seguirán cayendo y la vida pronto se extinguirá. Pero si Marte se quedara donde está y la Tierra simplemente se acercara, sería una receta para el desastre. No hay posibilidad de que los planetas giren alrededor del Sol a la misma velocidad, porque su masa es desigual. En algún momento chocarían entre sí. Teniendo en cuenta su velocidad, ambos se romperían, quizá creando otro cinturón de asteroides en nuestro sistema solar. ¿No sería más esperanzador para nosotros si la Tierra decidiera saltar más cerca del Sol? Aparte de que la estrella parece más una bola gigante y despiadada que arde en el cielo, su calor derretiría los glaciares de nuestro planeta, haciendo que el nivel del mar subiera abruptamente. El agua inundaría la mayor parte de los continentes y más superficies del planeta estarían cubiertas de ella, lo que significa una mayor absorción de calor. Esto provocaría un nuevo aumento de la temperatura. Además, esos grandes cuerpos de agua se evaporarían rapidísimo, liberando toneladas de vapor de agua y dióxido de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que absorbe calor, al igual que el vapor de agua. Juntos atraparían más y más calor del Sol, creando nubes espesas y turbulentas en el cielo, casi como en Venus, pero sin el ácido. Y este espeso manto de nubes también contribuiría a calentar la superficie de nuestro planeta.
Al final, toda la Tierra se calentaría tanto que la vida en su superficie se volvería imposible para la mayoría. Solo las criaturas más resistentes podrían sobrevivir a las temperaturas tan altas. Por ejemplo, las que habitan en nuestros desiertos. A pesar de las lluvias, que no cesarían como en el escenario frío, las plantas aún tendrían dificultades para adaptarse a los nuevos y cálidos ambientes. Las que se encuentran en las regiones más frías del planeta serían las primeras en marchitarse y desaparecer, pero luego las plantas de climas templados y finalmente tropicales también caerían, y una vez más la Tierra se convertiría en una bola de roca estéril, solo que esta vez sobrecalentada en lugar de congelada. La distancia de nuestro planeta al Sol, su inclinación, su velocidad de rotación alrededor de su propio eje, su órbita alrededor del Sol e incluso la presencia de la Luna en sus cielos. Todo eso es crucial para que exista vida en la Tierra. Por ejemplo, si el planeta no estuviera inclinado con respecto al Sol, sería insoportablemente caliente en el ecuador e increíblemente frío en los polos. Las estaciones también dejarían de sucederse, dividiendo la Tierra en franjas de verano e invierno eternas. Nuestro planeta se calienta de manera uniforme desde todos los lados con la inclinación y rotación actuales, como si se asara en una barbacoa. Se vuelve hacia el Sol por un lado para calentarlo mientras el otro se enfría durante la noche. Si no hubiera un cambio de noche y día, probablemente solo viviríamos en algunas áreas de nuestro planeta donde habría un crepúsculo constante e interminable. Imagina nuestra vida sin esos hermosos amaneceres y atardeceres. Tal vez mejor dejamos que se quede como está, ¿de acuerdo? Nubes de fuego y humo vuelan hacia arriba y el cohete se lanza. El Delta IV Heavy es uno de los cohetes más poderosos que se hayan fabricado jamás. 3 enormes motores queman toneladas de combustible, lo que ayuda a la nave espacial a ganar altura. Los 2 propulsores laterales se despegan, dejando el núcleo del propulsor para seguir ascendiendo. Cuando está en órbita, el cohete libera su carga útil. Esta es la sonda solar Parker, la última nave espacial en tocar el Sol. Y seguiremos su recorrido paso a paso. La sonda se lanzó el 12 de agosto de 2018 y comenzó su viaje hacia nuestra estrella. El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Eso es 390 veces la distancia Tierra-Luna y 36,000 veces el ancho de los Estados Unidos de costa a costa. Las partículas de luz que emite el Sol necesitan 8 minutos para recorrer esta distancia. Para nuestros cohetes convencionales, ese viaje tomaría más de 200 días. Pero la Parker Solar Probe lo cubrió más rápido usando maniobras gravitacionales. En su camino de la Tierra al Sol, la sonda dio vueltas alrededor de nuestro vecino Venus. Todo lo que tenía que hacer era entrar en el campo gravitatorio del planeta y dejar que lo atrajera. En este punto, nuestra sonda espacial recibió un impulso adicional y así no necesitaba desperdiciar combustible. Después de hacer una órbita, los motores de la sonda espacial cambiaron la trayectoria y la sonda abandonó la órbita de Venus. Obtuvo suficiente aceleración para viajar al Sol y el 5 de noviembre de 2018 hizo su primer acercamiento al Sol. Antes de tocar su superficie, la nave espacial tuvo que entrar primero en la órbita de la estrella. Para lograr esto, hizo aún más maniobras gravitatorias. Solo después de eso, comenzó a dar vueltas alrededor del Sol, el objeto más pesado del sistema solar y con la gravedad más poderosa. Eso le dio a la sonda una cantidad increíble de aceleración con cada sobrevuelo. La sonda solar Parker se movía constantemente entre 2 puntos, el perihelio y el afelio. Mira, aquí está el Sol y aquí está la órbita de la sonda en forma de elipse. El punto más cercano al Sol es el perihelio. El Sol estaba tirando de la sonda a una velocidad increíble. En este punto, la sonda comenzó a alejarse de la estrella. Todavía tenía mucha velocidad y energía, pero estaba luchando contra la fuerza gravitatoria de la estrella. Entonces, poco a poco se ralentizó. El punto donde la sonda pierde toda su aceleración se llama afelio. La fuerza gravitatoria de la estrella vence y la sonda comienza a moverse hacia el Sol, ganando velocidad nuevamente. La sonda hizo varios círculos siguiendo una órbita estable, pero luego su órbita se cruzó nuevamente con la de Venus. Otra maniobra gravitatoria, y después de eso, la trayectoria de la sonda cambió ligeramente y ganó velocidad. El punto del perihelio de su órbita estaba ahora más cerca del Sol. La sonda hizo varios círculos más siguiendo esta nueva órbita. Luego, nuevamente, se acercó a Venus. Otro acercamiento al Sol. Cada encuentro con Venus corrigió la trayectoria de la sonda y redujo gradualmente su distancia a nuestra estrella. En abril de 2021, finalmente se acercó tanto al Sol que tocó su corona.
Aunque la distancia real entre la sonda y el Sol era de 8,5 millones de kilómetros, eso contaba como un toque. Miremos la estructura de nuestra estrella cortándola por la mitad. Este es el núcleo del Sol. Es aproximadamente una cuarta parte de su ancho. Este núcleo es 150 veces más denso que el agua. Debido a la intensa presión y a la alta temperatura, allí ocurren reacciones nucleares. El hidrógeno se convierte en helio, emitiendo una increíble cantidad de calor y radiación. La siguiente capa es la zona de radiación. Aquí es donde el calor se transfiere desde el núcleo a las siguientes capas. Pero los fotones aquí no se mueven hacia el exterior. Pueden ser dirigidos a cualquier lugar y reirradiados muchas veces. Los científicos creen que el tiempo medio que tarda un fotón de luz en viajar desde el núcleo hasta la siguiente capa del Sol es de unos 10.000 a 170.000 años. Luego está la zona de convección. Esto es lo que se considera que es la superficie del Sol, pero no es una superficie sólida. Es un océano de plasma caliente. Parece un panal de abejas. Eso es porque el plasma calentado se eleva desde las capas inferiores, creando algo así como mini géiseres. Y mientras todavía está caliente en medio de esos géiseres, sus bordes se enfrían, creando un patrón sorprendente en la superficie del Sol. Las siguientes capas son la atmósfera del Sol. Primero, la fotosfera. Esta es la capa que emite luz. Y eso es exactamente lo que ves cuando miras al Sol. Pero cuidado, no hagas eso. Necesitas equipo especial para mirar nuestra estrella. La fotosfera tiene un espesor de hasta 400 kilómetros. Eso es como la altura a la que se mueve la Estación Espacial Internacional sobre la Tierra. Luego, la cromósfera, o esfera de color. Esta capa de la atmósfera del Sol le da a la estrella su tono rojizo. Aquí aparecen eyecciones solares. Esas son poderosas emisiones de materia que salen de la superficie del Sol. Su velocidad puede alcanzar los 700 kilómetros por segundo. En algún momento quedan atrapadas por el campo magnético de la estrella y retroceden. Y luego está la corona, la envoltura gaseosa del Sol. Las eyecciones más poderosas tienen lugar allí. Puedes ver la corona durante los eclipses, cuando la luna cubre el disco solar. Entonces puedes notar algún tipo de brillo alrededor de la estrella. Esta es la corona. Se extiende por millones de kilómetros alrededor del Sol, y la sonda solar Parker tocó precisamente esa área. Ahí es donde el material solar y la radiación todavía están ligados a la gravedad de la estrella y no salen volando al espacio. Y todo lo que está más allá de esa área es el viento solar. Es el material y la radiación que logran escapar de la gravedad del Sol y salir al espacio. La sonda sorprendió a los astrónomos al proporcionar más información sobre este límite. Resulta que no es una pared circular perfecta como solíamos pensar. El límite está roto y desigual. Se parece más a una cadena montañosa. Estas regiones irregulares tienen esa forma debido al flujo desigual de plasma desde la superficie del Sol. Cuanto más grande y poderoso es el flujo, más lejos está el límite de la superficie de la estrella. Pero los científicos aún no saben qué causa exactamente esta diferencia. Después de realizar el sobrevuelo alrededor del Sol, la sonda continuó su viaje y comenzó a alejarse de la estrella nuevamente. Los investigadores esperan otros 4 acercamientos en 2022. Y en agosto de 2023, la sonda realizará un sobrevuelo alrededor de Venus, ganará más velocidad y se acercará al Sol a una distancia cercana récord. El próximo sobrevuelo de Venus ocurrirá en 2024. Y con suerte, la sonda solar Parker podrá soportar las altas temperaturas y la radiación tan cerca del Sol. Afortunadamente, los científicos se han ocupado de eso. La sonda tiene un escudo solar. Está unido al lado de la sonda que mirará hacia la estrella. Tiene aproximadamente el tamaño de la ventana de una casa y cerca de 11 centímetros de grosor. Está hecho de un material especial que puede soportar una temperatura de unos 1370 grados Celsius. Eso es casi 6 veces más la temperatura de un horno de cocina normal. El cuerpo de la sonda está hecho de un material blanco que refleja la luz del Sol. Todo el equipo científico está colocado justo en el centro de la sonda de ese escudo. Si los rayos del Sol inciden a corta distancia sobre el cuerpo desprotegido de la sonda, todo el equipo quedará fuera de servicio en apenas unas décimas de segundo. La sonda está equipada con un instrumento de investigación de campos electromagnéticos. Este es un sistema para medir campos eléctricos y magnéticos, ondas de radio, temperatura y densidad de plasma. El generador de imágenes de campo amplio de la sonda, o WISPR, es un telescopio óptico, el que tomó esas impresionantes imágenes del plasma en movimiento en la corona del Sol. Estas serpentinas son lo que ves durante los eclipses solares. La investigación Solar Wind Electrons Alphas and Protons mide protones, electrones e iones de helio. Ayuda a los científicos a estudiar los vientos solares que a menudo dañan nuestra tecnología. Las erupciones inesperadas en la superficie del Sol provocan fuertes vientos solares.
pueden quemar chips en satélites que orbitan la Tierra. Dado que tenemos la EEI, donde la gente trabaja todo el tiempo, necesitamos saber más sobre los vientos solares y cómo protegernos de ellos. Mientras la sonda continúa su investigación, ya ha establecido varios récords mundiales. Es el objeto hecho por humanos más cercano al Sol. También es el poseedor del récord de velocidad. Durante su acercamiento final al Sol, la sonda alcanzó una velocidad de 162 kilómetros por segundo. Eso significa que podría cubrir la distancia de Nueva York a Los Ángeles en solo 24 segundos. Y un viaje alrededor de la Tierra tomaría unos 4 minutos. Un viaje a la Luna en una nave espacial de este tipo solo tomaría 40 minutos. En 2025, la sonda se acercará más que nunca al Sol, alcanzando una velocidad de aproximadamente 690.000 kilómetros por hora. Pero incluso esta velocidad es solo el 0,064% de la velocidad de la luz. Imagina un mundo inmóvil y helado. Es antiguo. Tiene unos 4.500 millones de años. Los rayos del sol apenas lo calientan y está cubierto por una gruesa capa de hielo. Es más pequeño que nuestra luna, pero un poco más grande que Plutón. Se llama Europa. Es el sexto satélite de Júpiter y una de las lunas más grandes del sistema solar. Pero, ¿qué es lo mejor de este lejano lugar? Podría albergar vida. Los astrónomos consideran a Europa uno de los lugares más prometedores de nuestro sistema para buscar nuevas formas de vida. Todo porque esta luna tiene un enorme océano de agua salada con una profundidad de entre 64 a 160 kilómetros. Sí, está oculto bajo una capa de hielo que se calcula que tiene entre 16 y 32 kilómetros de espesor, pero sigue siendo potencialmente habitable. Los astrónomos afirman que montones de agua brotan de las grietas de la capa de hielo y liberan al espacio el contenido del océano lunar. Por supuesto, será difícil que las misiones de búsqueda de vida puedan acceder a un entorno tan profundo. Por el lado bueno, los científicos ya tienen pruebas de que hay piscinas mucho menos profundas que probablemente se encuentran más cerca de la superficie de la Luna. Podrían estar incluso a menos de 1,5 kilómetros bajo el hielo. Esta noticia tiene dos ventajas. En primer lugar, aumenta las probabilidades de que haya vida en Europa. Y en segundo, si es cierta, puede facilitar que futuras misiones encuentren estas formas de vida si es que las hay. Curiosamente, el nuevo descubrimiento sobre estas piscinas poco profundas se produjo por pura suerte. El científico que dirige la investigación, Riley Kohlberg, vio accidentalmente una presentación de su colega, un científico planetario. Este mostró una imagen de crestas dobles en la superficie de Europa. Kohlberg recordó que había visto unas similares en la Tierra, pero mientras que estas formaciones son raras en nuestro planeta, son mucho más numerosas en Europa. Los siguientes estudios sugieren que las crestas de la luna de Júpiter podrían ser el resultado de un ciclo específico, similar al de la Tierra. En este ciclo, el agua líquida se congela y luego se descongela en el interior de una capa de hielo, que es un entorno de bastante alta presión. Esto hace que la capa se mueva hacia arriba una y otra vez, creando una estructura de dos picos. O al menos eso es lo que ocurre en la Tierra. Si los procesos en Europa son similares, puede probarse la presencia de aguas poco profundas en el satélite. Por supuesto, la temperatura, la presión y la química son muy diferentes en esa luna. Y los científicos aún no saben cómo se comporta el hielo allí. Por eso no pueden entender cómo de profundas o grandes son las bolsas de agua ni cuánto tiempo necesitan para volver a congelarse. Pero lo que está más o menos claro es que es muy probable que estos entornos bajo el hielo de Europa estén protegidos de la dura radiación de Júpiter que azota la superficie del satélite. Lo que, a su vez, aumenta las posibilidades de que exista vida en Europa. Ahora, ¿podemos volver al hecho de que el océano de Europa parece ser salado? Las vetas rojas de la superficie del satélite podrían tener este color debido a su contenido químico. Probablemente sean una mezcla congelada de aguas y sales. Esto es bastante inusual, porque tal composición no coincide con ninguna sustancia conocida aquí, en la Tierra. En cuanto a las manchas amarillas de su superficie, podrían deberse a la presencia de cloruro de sodio. Esta sustancia es conocida como sal de mesa. Los científicos intentaron recrear las condiciones de Europa en un laboratorio. Descubrieron que combinando agua, sal de mesa, temperaturas de congelación y alta presión, podían obtener un nuevo tipo de cristal sólido. Esta sustancia podría existir tanto en el fondo del océano de Europa como en la superficie lunar. Pero aparte de esta información, los investigadores están a oscuras. Con suerte, encontraremos las respuestas a algunas de estas preguntas hacia 2030.
Será entonces cuando una misión llamada Europa Clipper, que será lanzada por la NASA, llegará probablemente a Europa. Esta va a realizar varios sobrevuelos cercanos y averiguar si puede existir alguna forma de vida en la Luna. La misión JUICE de la Agencia Espacial Europea también visitará Europa en los próximos años. Pero Europa no es el único lugar del sistema solar que podría albergar o haber albergado vida. En 2003, Mars Express, una nave espacial lanzada por la Agencia Espacial Europea, descubrió metano en la atmósfera de Marte. En nuestro planeta, la mayor parte de este gas en la atmósfera lo producen los seres vivos. Por ejemplo, el ganado al digerir los alimentos. Sin embargo, los científicos creen que el metano se mantuvo estable en la atmósfera marciana durante unos 300 años. Y entonces, en 2006, este gas desapareció casi por completo del planeta rojo. Y ocurrió 600 veces más rápido de lo que preveían los modelos de los investigadores. La pregunta es, ¿qué o quién generó el gas y a dónde fue a parar? Otro misterio marciano son los microbios que pueden estar durmiendo bajo la superficie de Marte. Allí podrían haber estado protegidos de la dura radiación procedente del espacio durante millones de años. Los científicos simularon las condiciones de ese planeta en un laboratorio para comprobar si podía ser cierto. Y se sorprendieron al descubrir que las bacterias podían sobrevivir fácilmente en esas condiciones durante 280 millones de años, lo que significa que si existió vida en Marte, podríamos encontrar la prueba en el subsuelo del planeta perforando el suelo marciano. Ahora mismo no hay agua corriente en Marte, y las células o esporas simplemente se secarían. Además, la temperatura de la superficie es similar a la del hielo seco, por lo que está profundamente congelada. Aún así, podría haber 6 tipos de bacterias y hongos viviendo bajo tierra en el planeta rojo. El más probable de ellos es el apodado Conan la bacteria, debido a su naturaleza resistente. Bueno, supongo que el tiempo lo demostrará. Pero ahora pasemos a Venus. En 2020, los científicos anunciaron que en la atmósfera tóxica venusina había algo que podía significar la existencia de vida. Desgraciadamente, no tenían ninguna prueba, ya que no hubo oportunidad de recoger ningún espécimen de microbios ni de hacer fotos de vida extraterrestre. Pero afirmaban que habían descubierto allí una sustancia química llamada fosfina, y era algo importante. Si no era una sustancia química desconocida la que producía este gas, podría haber algún tipo de vida microbiana implicada en el proceso. La fosfina está compuesta por 3 átomos de hidrógeno y 1 de fósforo. Este gas es tóxico para cualquier forma de vida terrestre que necesite oxígeno, incluidos los seres humanos. En nuestro planeta, la fosfina puede encontrarse en lugares sin oxígeno o con poco oxígeno, como pantanos y marismas. El gas es creado por complejas mezclas de bacterias que viven allí. También puede producirse industrialmente. Ahora que lo pienso, se supone que la fosfina no está del todo en la atmósfera de Venus. Este gas necesita una presión y temperatura precisas y toneladas de hidrógeno para formarse. No sería tan sorprendente encontrarlo en Saturno o Júpiter, famosos gigantes gaseosos. Pero en Venus, totalmente inesperado. Es imposible que la fosfina se produzca de forma natural en este planeta. Pueden crearse pequeñas cantidades durante erupciones volcánicas, tormentas eléctricas, minerales que salen a la superficie o meteoritos que entran en la atmósfera, pero no tanto como los astrónomos creían haber observado. Y eso tenía que hacer sospechar a los científicos. Sin embargo, estaban demasiado contentos con su descubrimiento. Probablemente pensaron que significaba que podía haber vida en Venus. Pero incluso si este gas fue creado por algunos organismos misteriosos, sería una gran incógnita cómo sobrevivieron en Venus. En nuestro planeta, algunos microbios pueden prosperar en ambientes con una acidez del 5%, pero no más. En Venus, sin embargo, las nubes están formadas casi en su totalidad por ácido, por lo que contienen más de un 90% de ácido sulfúrico. Además, la atmósfera venusina es 50 veces más seca que la del lugar más seco de nuestro planeta. Y, efectivamente, en 2022, gracias a telescopios mejores y de mayor resolución, se llegó a la conclusión de que no había fosfina en la atmósfera de Venus, o que si la había, era una cantidad muy pequeña. De momento, solo nos queda buscar señales de vida más lejos de la Tierra. Júpiter, el planeta que gira más rápido de nuestro sistema solar, con un día de solo 10 horas. El mayor también. Un gigante gaseoso, más de 300 veces más grande que la Tierra. Tiene anillos de polvo y bandas de colores que se extienden por su superficie, que en realidad son gases. Y luego está la Gran Mancha Roja, una icónica tormenta furiosa
enorme huracán de 2 a 3 veces más ancho que toda la Tierra. También es increíblemente honda y se adentra a unos 480 kilómetros en la atmósfera de Júpiter. Eso es 40 veces más profundo que la fosa de las Marianas, el punto oceánico más profundo de la Tierra. Mucho más extenso de lo que los científicos esperaban. Los investigadores llevan cientos de años especulando sobre la Gran Mancha Roja. Esta tormenta gira alrededor de Júpiter en su hemisferio sur. En el centro de este gigantesco remolino giratorio, los vientos son relativamente tranquilos. En los bordes, su velocidad llega a 680 kilómetros por hora. Eso es más del doble de rápido que los huracanes más fuertes de nuestro planeta, 280 kilómetros por hora. Cuando hay uno en la Tierra, al principio se desboca, pero al final empieza a frenar. Finalmente se rompe cuando llega a tierra firme. Júpiter tiene un cielo de 70 kilómetros de profundidad. Hay capas de nubes y debajo de ellas, según los científicos, hay un océano de hidrógeno líquido. Se supone que el núcleo del planeta está justo debajo de este, pero aún no sabemos de qué está hecho exactamente. Por lo que sabemos, Júpiter es un mundo gaseoso, así que no hay suelo sólido que pueda detener la tormenta. Por eso, la mancha sigue arrasando sin cesar. Los científicos se dieron cuenta de que la tormenta cambia constantemente de tamaño. En comparación con los datos de 1850, ahora se está reduciendo. La Gran Mancha Roja solía tener 3 veces el tamaño de la Tierra. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que creció. A medida que se encoge, esta se hace más alta y cambia de color a un naranja intenso, posiblemente debido a las reacciones químicas. Nueva materia se eleva desde el fondo de esta. La Gran Mancha Roja podría seguir encogiéndose y acabar desapareciendo en los próximos 10 a 20 años, pero podría surgir una similar en algún otro lugar de Júpiter si esta termina alguna vez. La tormenta puede parecer muy profunda, pero sigue siendo menos honda que los gigantescos chorros de viento que la rodean y la potencian aún más. Las bandas de viento de Júpiter llegan a profundidades de 3.200 kilómetros por debajo de la parte más alta de sus nubes. Y Júpiter es generalmente conocido por tener condiciones de viento locas en las partes superior e inferior de la atmósfera. La parte media se llama estratosfera. No sabíamos lo que ocurría ahí. Los científicos suelen medir la fuerza del viento observando las nubes, y en esta no las hay. Pero cuando un cometa colisionó con Júpiter en 1994, los científicos tuvieron la oportunidad de estudiar la estructura y composición del cometa y sus efectos en la atmósfera de Júpiter. Descubrieron vientos increíblemente fuertes en la estratosfera, con velocidades de 1.450 kilómetros por hora. Pero Júpiter no es el único planeta de nuestro sistema solar con un clima loco. Marte tiene las mayores tormentas de polvo de los 8 cuerpos celestes. Cuando una de este tipo hace estragos, parece que crea un manto sobre todo el planeta que dura meses. Una teoría que intenta explicar por qué las tormentas de polvo son tan grandes en Marte dice que las partículas de polvo transportadas por el aire absorben la luz solar y calientan la atmósfera del lugar. Esto crea bolsas de aire caliente, comienzan a fluir hacia zonas más frías, lo que genera vientos. Estos levantan el polvo del suelo, lo que calienta la atmósfera. Hace que los vientos sean más fuertes y levanta más polvo. En general, Marte tiene una atmósfera muy fina. Está formada principalmente por dióxido de carbono y el volumen de gases de la atmósfera marciana es inferior al 1% de la de nuestro planeta. Pero Marte solía ser mucho más húmedo y cálido que hoy. Eso significa que su atmósfera era mucho más densa hace mucho tiempo. Creaba un fuerte efecto invernadero y atrapaba la luz solar. Este planeta solía tener un campo magnético bastante fuerte. Al igual que en la Tierra, el de Marte fue creado por corrientes de metales fundidos en su núcleo. Pero a diferencia de nuestro planeta, el interior de Marte se enfrió lo suficiente como para desconectar el campo magnético. Sin él, Marte no estaba protegido del viento solar. Es una poderosa corriente de partículas que fluye desde nuestro Sol. El viento solar tardó un par de cientos de millones de años, lo que no es mucho en términos espaciales, en eliminar la mayor parte de la atmósfera de Marte. Fue veloz porque el Sol solía rotar mucho más rápido en sus primeras etapas, por lo que el viento solar era más potente y energético. Y así fue como Marte pasó de ser un planeta con un clima cálido y húmedo a ser el sitio frío y seco que es hoy. Marte también tiene algunos glaciares interesantes. Llevan cientos de millones de años en su superficie y pueden contarnos secretos del pasado del planeta. Por ejemplo, así descubrimos que Marte pasó por entre 6 a 20 glaciaciones distintas durante los últimos 300 a 800 millones de años. Los satélites tomaron imágenes de 60.000 rocas de diferentes tamaños. Estaban distribuidas por todo el planeta de forma aleatoria. Si Marte hubiera tenido un único y largo periodo glacial, encontraríamos una progresión de rocas de mayor a menor tamaño porque se erosionan con el paso del tiempo. Pero las rocas se distribuyeron en bandas claras de escombros a través de la superficie de estos glaciares. Cada franja marcaba el diferente flujo de hielo, lo que significa que cada una de ellas se formó durante una edad de hielo diferente. Estos glaciares son como cápsulas del tiempo porque podrían tener todo tipo de gases, rocas e incluso microbios atrapados en su interior.
Esto significa que podrían ayudarnos a entender los cambios en el clima de Marte y decirnos si solía haber alguna forma de vida en el planeta. Y lo mejor de todo es que no necesitamos perforar en las profundidades de la corteza para averiguarlo. Todo está en la superficie. Si pudieras retroceder el tiempo, digamos 4.000 millones de años, y visitar el planeta rojo, probablemente verías escenas caóticas de inundación. Los científicos creen que esa mega inundación ocurrió debido a un enorme impacto meteorítico. Debido al calor de ese impacto, el hielo de la superficie del planeta comenzó a fundirse. Esta inundación esculpió grandes ondas y olas en la roca sedimentaria. Algunas ondas tienen más de 9 metros de altura y están separadas por unos 135 metros. Saturno también tiene sus propias condiciones meteorológicas. Los rayos pueden ser 10.000 veces más potentes que los de la Tierra. La nave espacial Cassini de la NASA estuvo orbitando Saturno desde el 2004 hasta el 2017. Captó relámpagos tan fuertes e intensos que pudimos verlos incluso durante el día. Cassini también grabó los sonidos de esas intensas tormentas descargadas en la atmósfera del planeta. De vez en cuando, Saturno tiene tormentas gigantes que recorren más de 305.000 kilómetros en la superficie. Rodean casi todo el planeta. En su polo norte hay un enorme hexágono de nubes. Se trata de un vórtice de forma bastante inusual que circula a cientos de kilómetros por encima de las nubes y se extiende hacia el interior del planeta. Pero Saturno también tiene su lado pacífico. Junto con Júpiter, Urano y Neptuno, tiene sus propias y hermosas auroras de vez en cuando. Los 4 planetas tienen una atmósfera dominada por el hidrógeno. Por eso solo se pueden ver estas auroras en longitudes de onda ultravioleta. Estas auroras boreales son especialmente brillantes al atardecer y justo antes de la medianoche. Venus tiene una gigantesca tormenta que se arremolina en la atmósfera en su polo sur. El vórtice es tan grande como toda Europa y probablemente lleva allí mucho tiempo. Su atmósfera se mueve 60 veces más rápido que la rotación de este. Venus es el planeta más caliente de nuestro sistema solar. Ni siquiera la lluvia ofrece alivio, ya que se trata de ácido sulfúrico que cae de las nubes y se evapora antes de llegar al suelo. Y el Sol también tiene sus propios estallidos de ira en forma de poderosas tormentas solares. Estas traen consigo una fuerte radiación y partículas de polvo que pueden causar graves daños a los satélites que siguen la actividad de este para avisarnos si algo va mal. De vez en cuando, una tormenta solar loca puede pillarnos desprevenidos. Hace unos 160 años, una fuerte erupción solar causó graves problemas en las comunicaciones telegráficas mundiales. Hace unos 30 años, una erupción solar dejó a 6 millones de personas sin electricidad durante 9 horas. Una teoría dice que la fuerte actividad solar podría haber causado el hundimiento del Titanic. Ocurrió la misma noche que un fascinante espectáculo de auroras boreales. Hay quien cree que una tormenta solar que estaba detrás pudo perturbar los sistemas de comunicación y navegación del barco, lo que dio lugar a uno de los mayores misterios sin resolver de la historia. Para ver uno de los eventos astronómicos más significativos de todos los tiempos, viajaremos a América del Sur. En el desierto de Atacama, en Chile, encontraremos la tecnología de observación espacial más avanzada. Aquí, los miembros de la Real Sociedad Astronómica pasaron 6 meses observando cómo un agujero negro absorbía una estrella masiva. Por cierto, estos son los mismos científicos que demostraron que en el centro de nuestra Vía Láctea hay un agujero negro supermasivo. Y hasta le tomaron una foto. Por primera vez en la historia, este increíble fenómeno sucedió muy cerca de la Tierra. Bueno, una distancia de 215 millones de años luz se considera bastante pequeña en términos astronómicos. La luz de este suceso alcanzó nuestro planeta en septiembre de 2019, y hasta los científicos más experimentados se quedaron boquiabiertos. Imagina una estrella del tamaño de nuestro Sol, con un diámetro de casi 1.400.000 kilómetros. Esas estrellas tienen el peso suficiente como para crear un campo gravitatorio fuerte y atraer planetas alrededor de su órbita. Ahora, coloquemos un agujero negro gigante a su lado. El agujero es completamente negro, tiene forma de disco y pesa 1.000 millones de veces más que esta estrella. La fuerza de su campo gravitatorio es increíble. Nada puede escapar de él. Incluso los objetos que se mueven a la velocidad de la luz caerán dentro de ese abismo oscuro. Ni siquiera la luz escapa a su hambre. Una vez que una estrella ingresa al campo gravitatorio de un agujero negro, está condenada. Al principio intentará resistirse a la atracción, pero sus capas externas comenzarán a estirarse hacia él, como si se tratara de espagueti. Esto se debe a la poderosa fuerza de atracción.
Si tuvieras la oportunidad de extender tu mano hacia un agujero negro, verías cómo tus dedos comienzan a estirarse y alargarse. Eso se debe a que la fuerza de atracción se incrementa con cada centímetro y por lo tanto es más intensa en tus dedos que en tu brazo. Por esta razón, el proceso en el que un objeto se aproxima a un agujero negro se conoce como espaguetificación. Lo primero que resulta succionado por el agujero negro es la corona solar. Se trata de la capa externa de la estrella y se compone de plasma caliente. Tal vez hayas notado que este cuerpo celeste comienza a encogerse. Eso se debe a que el plasma constituye la mayor parte visible de la estrella. Una vez que el plasma caliente alcanza el agujero negro, puede que permanezca en el borde del disco y siga orbitando en torno al agujero. Pero ya no hay vuelta atrás. Las partículas de la estrella ya entraron en contacto con el horizonte de sucesos del abismo oscuro. El campo gravitatorio de un agujero negro curva la luz alrededor de sus bordes, por lo que el horizonte de sucesos se parece un poco a un croissant a los ojos de un observador. Vaya, cuántas metáforas con comida. Ya tengo hambre. Y tal vez hayas notado que hay mucho caos en este anillo. Es como si algunas partículas de luz se movieran en una dirección y otras en sentido contrario. Esto se debe al efecto espejo. Pero puedes estar seguro de algo. Tarde o temprano, cualquier cosa que alcance el horizonte de sucesos será atraída hacia la singularidad, el corazón oscuro de un agujero negro. Otra ilusión aparece frente a nosotros. Las partículas de la estrella en el horizonte de sucesos se mueven más lento. Lo cierto es que los objetos supermasivos como un agujero negro curvan el espacio-tiempo a su alrededor. Y mientras más grande sea el objeto, más despacio fluirá el tiempo que lo rodea. Si colgaras un reloj junto a un agujero negro y otro en la pared de tu habitación, notarías que el segundero del primero apenas se mueve a lo largo de un día entero en la Tierra. Como observadores, nos parecerá que las partículas de luz desaceleraron su movimiento. En realidad, puede que hayan sido absorbidas hace muchísimo tiempo por el agujero negro. Ahora, unas enormes corrientes de plasma rojo y caliente se lanzan al espacio, como si fueran salsa de espagueti. Una vez que el agujero negro absorbe la materia de la estrella, emite poderosos rayos de energía a una velocidad de unos 10.000 kilómetros por segundo. Esta liberación de energía es acompañada por un destello intenso. Gracias a él, los científicos tienen la posibilidad de detectar este proceso. Este fenómeno puede observarse cuando una supernova explota. En el momento en que ya no queda nada en el cuerpo de la estrella, podemos seguir viendo polvo y otras partículas en el horizonte de sucesos del agujero negro. Se parece al queso parmesano que rociamos sobre el espagueti. Oye, avísame si ya hablé demasiado de comida, ¿ok? Hacia el final del proceso de espaguetificación, la mitad de la masa de la estrella ha sido arrojada al espacio exterior en forma de polvo y partículas brillantes. La otra mitad fue absorbida por el agujero negro. Los científicos dedicaron casi 6 meses a observar este proceso. Pero aún más interesante sería tener la oportunidad de sumergirte en un agujero negro. Bueno, aún no podemos hacer algo así, pero sí podemos simular el proceso. Te presento a este pequeño dron, nuestro amigo de metal. Se parece a una albóndiga. No almorcé. En este momento se encuentra a una distancia segura del agujero negro, el equivalente a unos 3 diámetros del horizonte de sucesos. Aquí los objetos pueden orbitar al agujero negro a salvo. Si te acercas un poco más, serás tragado por una infinidad oscura. Eso significa que nuestra estrella destruida podría haber sobrevivido sin problemas a esta distancia. Es más, los planetas pueden subsistir aquí. Si hubiera una fuente adecuada de luz y calor a la distancia correcta, hasta podría haber vida en un planeta como ese. Pero nuestro objetivo es la singularidad. Así que acerquemos a la albóndiga, es decir, al dron, al horizonte de sucesos. Unos minutos después, la fuerza de atracción se intensifica y el dron comienza a estirarse como espagueti. Cuando comience a girar alrededor del disco negro, sabremos que ha alcanzado el horizonte de sucesos y que ha iniciado su descenso hacia el abismo oscuro. Ahora observemos el proceso desde la perspectiva del dron. Toda la luz de las estrellas que ve se vuelve azul. Esto se conoce como corrimiento al azul de tipo gravitacional. A medida que cae al agujero negro, su campo gravitatorio atrae los fotones de luz y les da energía. Las longitudes de onda se acortan, así que los fotones rojos se vuelven azules. El dron sigue cayendo y desaparece completamente de nuestra visión. Y todo lo que el robot ve es un rayo brillante, estrecho y azul. De pronto la oscuridad total. No hay absolutamente nada aquí, ni siquiera tiempo. Aquí, el tiempo corre tan despacio
que todo nuestro sistema solar podría envejecer y dejar de existir durante 1 minuto en un agujero negro. Pero nuestro dron vivirá hasta que se le agote la batería. Oye, nuestro amigo vuelve a ver un pequeño cúmulo de luz que se acerca cada vez más y se hace más intenso. Ahora el dron vivirá la misma caída de recién, solo que en reversa. Una vez que abandone la singularidad, el corazón del agujero negro regresará al horizonte de sucesos. La luz de las estrellas pasa gradualmente de azul al rojo. Después, el dron es expulsado al espacio exterior, tal vez a alguna galaxia lejana. Bueno, el regreso de un agujero negro es solo un escenario teórico. Algunas personas creen que los agujeros negros son una especie de agujero de gusano que puede llevarnos a lugares distantes del espacio, pero hasta ahora esas teorías son consideradas poco más que ficción. Detectar un agujero negro es todo un desafío. El problema es que son, negros, al igual que el espacio. No emiten luz como las estrellas, así que solo pueden ser detectados a partir de las anomalías gravitatorias. A pesar de eso, los científicos creen que existe un gran número de agujeros negros en el universo. Ellos nacen cuando una estrella masiva colapsa bajo su propio peso. Considerando la infinidad de estrellas que existen, es probable que los agujeros negros sean un fenómeno común. Los científicos creen que los agujeros negros tienen su propio tiempo de vida, y eso se debe a la radiación de Hawking. Un agujero negro pierde masa, y para seguir existiendo, tiene que absorber objetos enormes, como la estrella que acabamos de ver. Pero si el agujero negro vive en lo más profundo del espacio, tiene menos cuerpos que absorber, y lo más probable es que comience a encogerse hasta desaparecer. Tal como este plato de espagueti.